La guía aparece como una chica de compañía. ¿A esto le llaman superpoder? Señor, ¿qué superpoder tiene? ¿Qué estás mirando? Tienes un marco transparente aquí. Arriba muestra que tu identidad es de acompañante. De verdad estoy loco. ¿Esto no es buscarse problemas? Hermano, entonces mira en mi marco. ¿Qué es lo que muestra? Eres un asesino. Oh señor, tu superpoder. ¿También discriminas? Abróchate el cinturón rápido. Hola señora rica, me llamo Xiaoyu. Hola señor superpoder, me llamo Liu Yinchen. Chico, realmente sabes juzgar a la gente. Tu identidad es correcta. La identidad del guardia de seguridad también es correcta, así que... Bienvenidos señores y señoritas a bordo de nuestro viaje de citas y turismo de 7 días. Soy su guía Tiantian. Estoy muy contenta, esperen, quiero bajarme. Señor Xiao, ¿qué estás haciendo? ¿Estás loco o qué? De verdad. Este tipo está loco. Ya dejen de regañar. Quizás tiene alguna emergencia. No se puede parar en la autopista, es muy peligroso. El interruptor está en la posición del conductor, además el auto va muy rápido. Si saltas te matarás, hay que encontrar una manera de que pare. Mi superpoder es real. Él es un asesino, estamos en peligro. Señor Xiao, ha sido demasiado lejos con la broma. Tengo pruebas para demostrar que lo que digo es verdad. Chica interesada. Me engañaste con mis sentimientos. Ahora mismo me inscribo en el tour de lujo. Lo publico en mis redes, te haré arrepentirte. Un meteoro, voy a pedir un deseo. Quiero ver claro. Quiero ver la verdadera naturaleza de todos. ¿Cómo lo deseas? Señor, el viaje de citas de 7 días que reservó está a punto de partir. ¿No será un sueño? Mi dinero. Ya lo gasté. Tengo que disfrutarlo. Oye, Xiao, ¿sales? Oye, tienes un marco en el pecho. El hijo del hombre más rico. Xiao, ¿qué marco? Estás bromeando. Si mi padre fuera el más rico, ¿por qué estaría trabajando de guardia? Oye, aquí no se puede estacionar. ¿Será que solo yo puedo verlo? ¿Habrá funcionado el deseo? Pero ese título no coincide con su identidad. ¿Qué clase de superpoder es este? ¿Qué están haciendo? Bienvenido a casa, joven. ¿Será un reality show? Estoy llegando tarde. Oye, Xiao. Esta noticia demuestra que mi superpoder es real. ¿Ya terminaste? ¿Me estás contando un cuento? Conozco la identidad de cada uno de ustedes. Tu pato, tu modelo. Y tu proxeneta de lujo. Mentira. Tú eres el pato, toda tu familia son patos. ¿Cómo puede alguien tan pobre tener dinero para pagar un tour de lujo? No creo que sea un estafador, solo un loco. ¿En qué momento están? Aún se preocupan por las apariencias. Cuando saque el auto de la ciudad, todos nosotros estaremos en peligro de muerte. ¿Por qué no preguntas a quién quiero matar? ¿A quién quieres matar? A todos ustedes. Señor Xiao, el señor Wang es un conductor de oro, especialmente enviado por la sede. Su habilidad de conducción y antecedentes están limpios, así que no te preocupes. ¿Por qué no me creen? Bueno, basta de bromas. Siéntense todos, voy a acelerar. Voy a llamar a la policía. ¿No te cansas? ¿Crees que no me atrevo a golpearte? Te digo que vine a una cita.
No haberte presumir. Este tipo está loco, sáquenlo de aquí. No se puede parar en la autopista además ya. Hemos perdido mucho tiempo, aceleremos para recuperarlo. Dejen de pelear. Hablemos cuando lleguemos, ¿vale? Unos idiotas. Les estoy salvando. Mejor ve a curarte, no te creo. Quédate ahí, no te acerques, no vayas a enloquecer. Y nos hagas daño. Oye tú, Señor, el dinero no resuelve todo. Aquí hay 100.000 si de verdad tienes problemas. Tómalo, deja de molestar y siéntate. he sido un cobarde toda la vida. Hoy seré un héroe. Mientras yo esté aquí, este coche no se moverá. Mala suerte, busquemos un área de servicio. Le daré una lección. En el área de servicio me bajaré, no quiero estar con esta persona. Devuélvanme el dinero. Señor Xiao, no me presione. No me presione. Vamos, que todos vean tu verdadera cara. Señor Xiao, después de este viaje, me retiro, no me arruiné. Tengo 3 hijos que mantener, ¿le ofendí antes? Me arrodillo, ¿le pido perdón? Actúa, sigue actuando. Es demasiado, señor. Creas pánico, obstruyes la conducción. Todo esto es ilegal. Si soy un criminal. Llama a la policía, cuando lleguen estaremos seguros. ¿Para qué buscar policías? Ahora mismo lo tiramos. Bájate ya. Por favor, ayúdenme, regresen a sus asientos. Gracias, gracias, si no fuera por el conductor, te mataría. Me enfrentaré a ti. Chico, estás loco, esto es una autopista. Dejen de mirar, ayuden. Suéltame. Este chico es raro, quizás el conductor es un asesino. ¿Llamamos a la policía? Eres tonta, tenemos que huir. ¿Y nos importan los demás? Quizás vienen por nosotros. Busquemos una oportunidad para bajar. Está tratando de quitar el volante en la autopista, quiere matarnos. Suéltame. Están pagando mal por bien. Estoy tratando de salvarlos. Ya basta, no peguen aunque esté enfermo. No pueden golpear a las personas. Presidente Liu, por favor, deténgalos. ¿Cómo me llamaste? Presidente Liu. Acabo de regresar del extranjero, ayer recibí el aviso de nombramiento como presidente. No más de 3 personas lo saben. ¿Será que todo lo que dijo es cierto? No es de extrañar que el auto anduviera como loco. ¿Qué está pasando? Esta persona agarró el volante y causó que el vehículo perdiera el control. Agarrar el volante es poner en peligro la seguridad pública. No es así, ese tipo es un asesino, se hizo pasar por el conductor. Seguro quería matar a alguien en el auto o a todos. ¿Tienes pruebas? Tengo superpoderes, puedo ver la identidad de cada persona esta mañana. Cuando salí de la colonia vi al guardia de seguridad de repente. Se convirtió en un niño rico al subir al auto, lo vi. En el panel de identidad decía 4 palabras. Pervertido. Asesino. ¿Qué tonterías, oficial? Este tipo es un loco. Sí, arréstenlo, que vaya a la cárcel. Si llévenlo a la cárcel, este tipo es un completo estafador. Bájense de inmediato. Con pruebas contundentes llévenlo, agáchense, no se resistan. Se equivocaron de persona, el conductor es el malo. Durante el trayecto golpeaste al conductor y agarraste el volante. Ahora has cometido el delito de poner en peligro la seguridad pública, por lo tanto, te arrestaré conforme a la ley. No pueden dejar que el malo gane, créanme. Esperen, tal vez lo que dice es cierto. Por fin alguien me cree. Es mejor creer y estar seguro que no creer y arrepentirse. Acabo de tomar el control de la empresa y me pasa esto. Esto no es coincidencia, tengo que bajarme. Soy el presidente del grupo Liu, esta persona. Sin conocerme reveló mi secreto. Tengo razones para creer que sus superpoderes son reales. Por eso sugiero a la agencia de viajes que pospongan este viaje, que el vehículo regrese. Que el conductor sea investigado si no hay problema. Yo, Liu Yingchen, estoy dispuesto a compensar todas las pérdidas. Qué exagerada, esta mujer y este hombre son cómplices. Deberían llevarte a ti también a la cárcel. ¿Tienes miedo de que se descubra tu identidad de modelo y te ridiculicen? ¿Qué es más importante, la vida o la reputación? ¿Lo entiendes? ¿Quién no sabe que el presidente del grupo Liu es un viejo? Ella es una estafadora. Es difícil convencer a quien está decidido a morir. Ustedes dos cállense, ya no nos hagan perder más tiempo. Señor oficial, lléveseos de una vez, señorita. Por favor, acompáñenos también, compañero oficial. Pido que bajemos a colaborar con la investigación, las pruebas ya son contundentes. Les deseo un buen viaje. No me voy, créanme, él es el asesino. Créanme, él es el asesino. Créanme, él es el asesino, créanme. Siéntense bien, los llevamos a su destino. Así que ustedes dos dicen que tienen superpoderes. Exacto. Demuéstrenlo. Tú te llamas Xiao Yan, eres un oficial en prácticas, ¿verdad? ¡Qué genial!
Sabía que no me equivocaba contigo. Ustedes dos me están tomando el pelo, ¿no es así? ¿Por qué simplemente no me crees? Hay tanta gente en el autobús. ¿A quién quieres que se siente? ¿Dónde crees que estás? Tranquilízate un poco. Xiao Yu, ya hiciste lo que pudiste, lo importante es que tengamos la conciencia tranquila. Dejen de actuar, ustedes saben. ¿Cuántos años son por el delito de poner en peligro la seguridad pública? Al menos 3 años. 3 años. ¿En qué época viven? ¿Asesinos? Este chico debe haber visto demasiadas películas. Y esa mujer que dice ser la presidenta de alguna empresa. Me muero de la risa. Oigan lo que acabamos de hacer. ¿Se puede considerar como un acto de valentía, no? Uno de los objetivos escapó. Había alguien muy hábil en el autobús. En el desorden lo bajaron y quedan 3. Sigamos con el plan original de causar un accidente. Maestro, maneje más despacio, no exceda el límite de velocidad. Este no es el camino hacia la zona turística. Este es el camino que los llevará a casa. Detenga el auto, quiero bajarme. Mueran todos. No me esperaba que usted fuera la hija del grupo Liu. Si tu novio está enfermo no deberías traerlo por ahí así nomás. Por suerte no pasó a mayores, pueden irse. Gracias, nos aseguraremos de tratarlo adecuadamente. ¿Cómo puedes decir que estoy loco? ¿Y qué prefieres? ¿Que vayas a la cárcel por 3 años? Gracias por ayudarme a pagar la multa, te devolveré el dinero. No es necesario, de todas formas nunca confié mucho en ti. Me bajé del auto porque soy precavido. No hace falta que devuelvas el dinero, eres un chico pobre. ¿Con qué vas a devolverlo si no tienes un peso? ¿Y esa señora adinerada? Nos vemos cuando el destino lo permita. Son todos ustedes. Él quiere matar a todos. Esto definitivamente no es un accidente. Ahora lo creo, todo lo que dijiste es verdad. Lamentablemente no pudimos salvarlos. Incluso si vamos a la policía ahora no hay pruebas. Después de todo lo de los superpoderes, es demasiado extraño. Ni yo mismo puedo creerlo. Por cierto, ya que él dijo que quiere matar a todos en el autobús. Si escapamos, ¿nos perseguirán? ¿Ese superpoder tuyo puede salvarnos la vida? No lo sé. Acabo de obtenerlo, ¿qué tal si lo probamos? Espero que estés usando algún superpoder. Si no, ahora es cuestión de vida o muerte. ¿Acaso te estoy aprovechando? Además, ¿qué tiene de bueno tu cuerpo plano? Este chico... ¿Tan rápido cambiaste de novia? En público y tan abiertos. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Pregúntale a él. ¿Ya nos hemos separado y todavía me sigues? ¿Eres travieso o no? Señora, ¿quién es usted? No lo expliques, lo entiendo después de todo. Una mujer tan excelente como yo después de la separación no puede olvidar. Es muy normal. Incluso contrataste a una actriz para enfurecerme. ¡Qué infantil! ¿Exnovia? Sí, este guión es muy cliché. Sí. Hay cariño. Esta tía es muy mala. Mala mujer, ¿de quién estás hablando, Zhuangshao? Mira cómo ellos me están molestando. Está bien, belleza. Ser actriz no requiere tanta dedicación, es de inútil. ¿Cuánto te pagó? Te doy el doble, este joven tiene mucho dinero. Vamos a jugar todos juntos. ¿Qué? Esta vez no es cliché. ¿A quién estás señalando? Cuidado, te golpeo. Escuché a Chacha decir que eres un lamebotas. Un hombre que quiere retener a una mujer necesita dinero. ¿Entiendes el inglés de los billetes? Ven aquí, LV-cha. ¿Estás loco? Ya nos hemos separado y todavía me molestas. Créeme, no es una buena persona, estás en peligro de muerte. Xiao Yu, como no me di cuenta antes de que eras así. ¿Cómo puedes ser tan malvado? Incluso si estás celoso de él no puedes decir que no es una buena persona, ahora estás así. Realmente me das asco. Tú. ¿Quieres decir que él también es? Él también es. Entonces nos vamos rápido. LV-cha todavía está en sus manos, un día de matrimonio, 100 días de amor. No puedo abandonarla. Realmente eres un lamebotas. ¿Con qué propósito te acercas a ella? ¿Qué propósito? Ella ama el dinero, yo tengo dinero, me gustan las chicas guapas. Ella es ardiente. Este es el mundo de los adultos. Cada uno toma lo que necesita, es muy realista. No me obligues a llamar a la policía.
Soy una gran belleza, los hombres me gastan dinero, ¿qué pasa? Ya nos separamos, vienes a molestarme y todavía llamas a la policía. ¿Estás loco? Escúchame. Si lo dices así, ella no te creerá. No podemos dejarla con un asesino. Ahora mismo ya estamos en peligro. ¿Quieres provocar a otro? Mira cómo está ella ahora. ¿Vale la pena por ella? Xiao Yu, ya has hecho todo lo posible. Ella es una basura, me dejó. Pero no merece morir. ¿Qué estás murmurando? Arrodíllate y pídeme perdón. De lo contrario, Zhuang Shao no te perdonará. Si vuelves a molestarte te mataré. Sé quién eres. No sabes, nosotros no sabemos. Acabamos de volver de la comisaría. Miren, esta es la multa. Él tiene un problema y los ofendí. Perdón. Qué mala suerte. Perdí el tiempo hablando con un loco. Vamos, cariño, ¿no ibas al funeral de tu amiga? Chen Li fue a una cita de viaje. No pensé que terminaría así. Chen Li es a modelo en el autobús. Cita de viaje, 7 días de romance. Exacto, hermana. Parece que también estás en el círculo, escucha mi consejo. Este Xiao Yu es un pobre. Ahora además está loco. Acaba con él y pasemos al siguiente. Vámonos, ¿qué tiene de bueno hablar con un loco? No te puedes ir. Esto no tiene fin, ¿verdad? Te mato, ¿lo crees? Si estás enfermo, quédate en casa, no salgas a asquear a la gente. Realmente estaba ciego. ¿Cómo pude fijarme en alguien como tú? Si sigues haciendo escándalo, llamaré al manicomio. PF, vámonos. Ay. LV-cha, no puedes irte con él te va a matar ahí. No lo persigas, tal vez solo sea una coincidencia. ¿Y por qué matarías a tu exnovia? No lo escuchaste hace un momento. Chen Li es esa modelo joven del autobús, el tatuaje en su mano. Es exactamente igual al del autobús, son cómplices. Estas no son coincidencias. Los pasajeros del autobús, tu exnovia, tú y yo. Parece que no hay conexión, ¿por qué este asesino nos busca? Ahora todos en el autobús están muertos. Probablemente solo podamos encontrar respuestas a través de LV-cha. Voy a perseguirlo ahora, incluso si tengo que enfrentarme a ese tal Fuan. Ay, no vayas, él es un asesino. No puedes vencerlo. Entonces, ¿qué hacemos? Llamar a la policía. Los policías tampoco lo creerán. Escúchame, si quisiera actuar, ya habría matado a LV-cha, definitivamente no esperaría hasta ahora. ¿Cómo podría acompañarla a pasear y comer? Solo se me ocurre una posibilidad que LV-cha tiene. Algo que él quiere, si podemos descubrir lo que el asesino quiere. Quizás la respuesta salga a la luz después de regresar al país. Me encontré con esto, la única persona en quien puedo confiar ahora. Eres tú, cálmate un poco. Tienes superpoderes, seguro encontrarás una manera. Se me ocurrió una idea. Ve a bañarte primero o ponte las medias negras que compramos. Te espero. Canalla, los hombres no son buenos. Báñate despacio, tenemos toda la noche para jugar. Objetivo localizado, eliminar después de encontrarlo. La luz está encendida, parece que llegó a casa, ponte esto. Esta es la idea que se te ocurrió. Esto es un poco arriesgado, ¿no? Ay, tranquilo, tengo la llave de su casa según la experiencia. Cuando la luz se vuelva rosa entramos. Dominamos a ese tal Fuan y lo obligamos a decir la verdad. ¿Qué significa que la luz se vuelva rosa? ¿Estás loco? Asustando a la gente en medio de la noche. Llamo a la policía para que te arresten. ¿De quién dices que está loco? Tengo una mejor idea, síguelo. Acabo de verificar su identidad. Es un voyeur. A ver a quién le toca hoy. ¿Quién es a estas horas? No dejan dormir. Vecino de abajo, ¿tu casa está goteando? Esposo es él. Me espió mientras hacía yoga en el balcón. Chico maldito, ¿te atreves a espiar a mi esposa? Te mataré, no. ¿He espiado a esta mujer? No me acuerdo. No me acuses falsamente, soy un caballero. Te llamas Wanbo, tienes 20 años, empleado de la propiedad. Miembro de un sitio de voyeurismo, conductor de vehículos de alquiler. VIP de Onglanman. ¿Estás acumulando identidades aquí? No. ¿He violado alguna ley celestial? Me has expuesto completamente. Esposo llama a la policía para que lo arresten, grábale. Ve a su trabajo y habla con su jefe, ponlo en el grupo de propietarios, publica un vídeo corto y compra. Haz que este pervertido sea famoso. Hermano mayor, hermana mayor, me equivoqué, dame una oportunidad. Entonces depende de ti si haces lo que te digo.
Son ellos, comienza a grabar. Ah, vale, espera. ¿Esto no es también voyeurismo? ¿Sois una pareja? No estaréis intentando usarme para hacer algo ilegal, ¿verdad? Te lo digo. Tengo principios. Compra tus principios. Vale. Laogi, ¿estás seguro de que la cosa no está en Chen Li? Seguro el último en contactar con Chen Li fue LV Cha. El pendrive puede estar en sus manos, te lo advierto. La fecha acordada con el SR Chen está cerca si no completamos la tarea. Nadie saldrá bien parado. La cosa no está en la habitación. ¿Entonces estará en su cuerpo? Juan, ya estoy aquí. ¿Qué estás haciendo? ¿Hay alguna manera de escuchar lo que dicen? Hermano, esto es solo un telescopio. Entonces en tu casa deberías tener equipos de escucha, ¿no? ¿Qué clase de persona creéis que soy? ¿Eh? Habrá que pagar más. Transmisión inalámbrica, alcance efectivo de 500 metros, autonomía de 7 días. ¿Cómo lo metemos en casa de LV Cha? Xiao Yu mira rápido. No, LV Cha está en peligro. Tengo que ir a salvarla, que ustedes llamen a la policía de inmediato. Asegúrense de grabar bien las pruebas. Si yo muero en el intento, entreguen las pruebas a los oficiales y háganme justicia. ¿Morir? ¿Qué están haciendo exactamente? Te lo diré claramente, ese hombre al frente. En realidad es un asesino profesional, todo lo que estamos haciendo es para salvar vidas. Si tienes miedo. Asesino, qué emocionante. Tranquilo, jefe, debemos atraparlo sin falta. Esto también cuenta como una hazaña heroica, ¿no? Tú, un pervertido mirón. ¿Y te importa ser o no un héroe? Si no fuera porque soy un inútil y no puedo conseguir pareja, tendría que recurrir al voyeurismo. ¿Quién no quiere ser un héroe si se le presenta la oportunidad? Jefe, vaya tranquilo, te cubriré perfectamente. Xiao Yu, ten cuidado. Golpéame más fuerte, cuanto más fuerte más emocionado me pongo. Cariño, ¿estás segura de que Chen Li no te dio antes algo como una memoria USB? No, nada, querido. Es una noche tan hermosa, ¿por qué sigues mencionando a otros? Detente. Suéltalo. Lao Gi no me mintió. Este tipo es realmente bueno, aparece y desaparece como un fantasma. Tú loco. Sigues acosándome, devuélveme las llaves de mi casa. Fuera de aquí. Incluso ahora sigues siendo testarudo. Ven aquí. Él va a matarte. ¿Aún no te das cuenta? ¿Quién va a matarme? ¿Zuan con su cinturón, fingiendo inocencia? Soy yo quien finge inocencia. O entonces ustedes estaban hace un momento. Eso no importa. LV Cha, cálmate y escúchame. Él no es ningún hijo de millonario, es un asesino, estás en grave peligro. Ahora ven detrás de mí. Creo que quien tiene otras intenciones eres tú. No esperaba que vinieras expresamente a mi casa para difamar a Zuan. ¿Se te metió agua en el cerebro? Cálmate, ella está confundida. No estoy enojado. Está bien, competencia justa, cada uno usa sus habilidades. Mira, LV Cha, pensemos de otra manera. Él es guapo y además rico. ¿Y qué tal tu apariencia? ¿No tienes ni idea? Cuando te quitas el maquillaje pareces haber sufrido un accidente, además roncas cuando duermes. Y tienes pies sudorosos. Pies sudorosos. Este Zuan no está ciego. ¿Qué le ves de bueno? Hijo de puta, te voy a matar. Solo quedamos nosotros, hablemos claro. ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué quieren matarme? Si te atreves a meterte en los asuntos del señor Chen, ¿por qué te haces el tonto? Hoy no solo decidiremos quién es mejor, sino también quién vive. ¿Qué hacemos? Parece que Xiao Yu no puede con él. Ya llamé a la policía, ¿este tipo aguantará? No hay tiempo, es un asesino profesional. Tranquilo, seguro, hay una solución. Ya está. No te acerques, te lo advierto. Soy muy peligroso. Entonces actúa, ¿me estás subestimando? Por lo que dice, parece que también me confunde con un asesino. Quizás pueda usar eso para ganar tiempo. Cuando llegue la policía estaré a salvo. ¿Tú crees que mereces que yo actúe? Sé quién eres. Te llamas Juan Bifan, tienes 30 años. Eres un asesino profesional de la banda Serpiente Venenosa. Y además, eres uno. Ni siquiera mi madre lo sabe, ¿cómo lo sabes tú? En eso sí que te superas, según los datos que me dio la empresa. Eres un tipo asqueroso, buena jugada. Ahora que sabes lo peligroso que soy, ¿por qué no te rindes y me cuentas todo lo que sabes? Podría considerar perdonarte la vida. Realmente eres impresionante.
Es interesante cuanto más peligroso eres, más me atraes. Tranquilo. Para mostrar mi respeto hacia ti, antes de que mueras. Te aseguraré que te trate con cariño. Esto se está yendo de las manos, prefiero morir antes que ser humillado. Te voy a matar, maricón. Si te acercas un paso más lo pagarás. Cariño, aquí voy. Francotirador. He perdido desde que salí del café hasta ahora. En solo unas horas, has logrado preparar a un francotirador, esperando que cayera en tu trampa impresionante. Escuchen bien los de adentro. Abran la puerta ahora mismo. Loco, abre la puerta rápido. No te muevas. Oficial, este loco entró a mi casa. Y golpeó a mi novio, arréstenlo rápido. Xiao Yu, ¿eres tú otra vez? Acabas de salir y ya estás causando problemas. Escúchame. Sé que tienes superpoderes. Él también es un asesino, ¿verdad? ¿Por qué no puedo explicarlo claramente? Cierra la boca de una vez. Oficial, este hombre es mi exnovio desde que rompimos. No me deja en paz, esta tarde lo vi afuera. Insistió en que mi novio no es buena persona, no me esperaba. Que esta noche entraría a mi casa y golpearía a mi novio, arréstenlo ya. Bueno, llevémoslo primero. Para que no lastime a nadie. No, tú no. Espera un momento. LV Chael te estaba salvando. Así que ustedes se conocen. Entonces será más fácil. Ahora viene su tutor. ¿Qué tal si lo arreglamos en privado? No estoy de acuerdo, ¿por qué? Señor policía, aceptamos el acuerdo, gracias por su trabajo. Bien, retírense. No eso. Ya vinieron los policías. Hay otro francotirador en la ventana. Hay que buscar otra oportunidad. Ezuan, ¿a dónde vas? No tengo interés, me voy a dormir. Juan, hoy te vas así nomás. ¿Y si no? ¿Me disparas? No te preocupes, el juego aún no ha terminado. Ja 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 ja. Ezuan, no te vayas. Ustedes dos son una mala suerte. Él te estaba salvando. ¿Crees que la muerte de Chen Li fue realmente un accidente? En las noticias dijeron que chocó con un camión cisterna. ¿De qué estás hablando? En ese momento ella y yo estábamos en ese auto. El conductor de ese coche y el de antes. Son asesinos de la misma organización. Si no hubiéramos bajado por suerte, estaríamos igual que Chen Li. Chen Li y yo Xiao Yu. Ambos somos objetivos de ese asesino, tú también. ¿Tenías buena relación con esa tal Chen Li? ¿Te regaló algo más? ¿Chen Li no te dio antes algo como un USB? Imposible, soy una persona normal. ¿Por qué me buscaría un asesino? Seguro que soy yo quien te dejó y guardas rencor. Vienes a molestarme a propósito. Si no me crees, ven a ver un vídeo mientras te duchabas. Estaba buscando cosas, se acercó a ti con un propósito. ¿Me espiaste? Estás loco. Lárgate de aquí. No, si no. No salgamos nosotros. Tú sal. Yo. Estás loco, lo inventaste como si fuera verdad. ¿No será verdad? Seguro que Chen Li no te dio antes algo como un USB. ¿Qué tal si voy a buscar? LV Cha, abre la puerta, LV Cha. No abrirá, mejor volvamos. Lo planeamos con calma. Al menos no salimos con las manos vacías, sabemos que el asesino se acercó a LV Cha para encontrar algo. Volvamos a casa de Wanbo. Envíale el vídeo para que se prepare. ¿Por qué no se ve? Seguro que volvieron. ¿Por qué tardaron tanto? ¿Eres tú? ¿Me conoces? No te conozco. Llamaste a la puerta equivocada, pero quiero conocerte, no entiendo lo que dices. Estás invadiendo mi propiedad, cuidado con que llame a la policía. Así no tiene gracia, señor francotirador. Socorro. Socorro, socorro. Socorro. SHHH. Lápiz infrarrojo. Telescopio. Interesante, ¿te atreves a burlarte de mí? Wanbo,
¿Por qué está abierta esta puerta? ¿Acaso se me olvidó cerrarla cuando me fui? Oh, Wanbo. No. Wanbo, ¿cómo es que no cerraste la puerta? Wanbo despierta. ¿Qué te pasa, Está muerto seguro que Zuan Bifan estuvo aquí. ¿no estará todavía en la casa? Llama a la policía rápido, llama a la policía. Zuan Bifan. Sal. Cariño, sabía que no te ibas a despegar de mí. Claro que no me voy a despegar. Tú eres mi objetivo. Esta noche te voy a matar sí o sí. Vamos a ver. ¿Quién de los dos muere? El conductor de ese carro y el de antes. Son asesinos de la misma organización. Chen Li y Xiaoyu. Somos objetivos de ese asesino, tú también. ¿En serio? ¿Acaso Xiaoyu está diciendo la verdad? ¿Qué te pasa? Ay, me duele la panza. Cariño, espérame un ratito. El baño está por aquí. En tu propia casa te equivocas de camino. ¿Por qué estás tan nervioso? Yo no estoy nervioso. Oye, ¿encontraste lo que buscabas? No, el pendrive no debe estar con LV-Chat. Entonces ya no sirve. Entre menos gente sepa de esto mejor. Ya sabes qué hacer, ¿no? Oye, eso no hace falta que me lo digas. Pero ese tal Xiaoyu, ¿de verdad tiene habilidad? Me pregunto. Cuando regrese y vea el cadáver de LV-Chat y el de su cómplice, ¿qué cara pondrá HM? ¿Viste a Liu Yinchen? ¿Por qué no la mataste? Viejo, ¿me estás diciendo cómo hacer las cosas? Si te atreves. Entonces les voy a acompañar a jugar despacito. Contesta el teléfono. ¿Por qué no contestas el teléfono? ¿Acaso ya la han asesinado? Cariño, ¿estás bien? Yo estoy bien. ¿No me estaré asustando yo sola? Zhuang Shao todavía se preocupa por mí. ¿Cómo puedo creer las tonterías de Xiaoyu? Un poco de sangre en la ropa no significa nada. Cariño, salgo enseguida, espérame un momento. Él no se lo esperará. Volveré de inmediato. Cuando esa mujer salga del baño la mataré. LV-Cha aún no ha muerto, tengo que salvarla. Espera un momento. LV-Cha está ahora en el baño. Envíale esta grabación. Cuando la escuche seguro que ganará tiempo. Tienes razón, LV-Cha, escúchame. Lo que sigue es crucial. Pequeña, no te dejaré escapar. Espíritu persistente, veré qué hace este lamebotas. LV-Cha, escúchame, lo que sigue es crucial. Él no se lo esperará. Volveré de inmediato. Cuando esa mujer salga del baño, la mataré, cariño. ¿Ya estás lista? Voy a entrar. Cariño, ¿ya estás lista? Voy a entrar. Cariño, espérame un poco más. Tengo un poco de diarrea. Está bien, Xiaoyu tenía razón. Por supuesto que no te dejaré ir, eres mi objetivo. Esta noche definitivamente te mataré. Él dijo que me mataría. Realmente me matará. Debería haber creído a Xiaoyu, le arriesgó su vida para salvarme. Y yo lo denuncié a la policía. Así la policía. Ah, Realmente voy a entrar. no puedo morir aquí, soy joven.
Cuando entre, tiraré el secador al suelo, pisará el agua. Seguro que se electrocutará así. En las películas siempre funciona. Entra. Cariño, ¿por qué hay tanta agua? Idiota, muérete. Ja, ja, ja. Socorro, asesinato. Gracias a los dos por las pruebas. Para ser buscado en todo el país. Ahora los dos firman. Presiona una huella de mano y puedes irte. Liudon, tu novio, tiene antecedentes de enfermedad mental. Después de encontrar accidentes uno tras otro después de regresar. Para calmar sus emociones. No es un accidente. Llegamos tarde. El bastardo. Soy un perdedor, perdí mi trabajo. Mi novia también me dejó. Sé quién es el asesino. Haré todo lo posible para salvar a la gente. Pero nada puede cambiar. Dios, ¿por qué? ¿Por qué me haces este desperdicio? Tener superpoderes. Al menos me salvaste. No he sido libre desde que nací. Incluso el matrimonio está arreglado. Quiero salir a una cita a ciegas y resistir el destino. Casi me matan. Dijiste que era ridículo. Verá, Cao está aquí. Hola, Chen Xiao, estoy de vuelta. Nos vemos en la cafetería. Mañana es la ceremonia de sucesión de mi presidente. Mi prometido me propondrá matrimonio. MR Superpodero. ¿Me llevas a huir? Solo soy un niño pobre, no sueñes despierto. Estoy bromeando contigo, ¿sí? Ven, brindis. El Sr. Chen. Si no quieres casarte, ¿por qué no lo discutes con tu familia? Para mi familia. Los intereses familiares son mayores que todo. No te preocupes por mí. Esta tarjeta tiene 5 millones. No quise menospreciarte. Realmente espero que te animes. No tengo nada más que dinero. Si me consolaste así estaría bien. Tu hijo. Entonces estaremos bien. Incluso si mañana es el fin del mundo. Todavía tengo que vivir. Mañana debo venir a mi ceremonia de sucesión. Y además cámbiate a ropa más presentable. No puedo permitir que mis amigos se vean tan pobres. Ten cuidado contigo mismo. Cuando asuma como presidente tendré más recursos para investigar este asunto entonces. Seré yo quien te proteja. Ay, señor, con ese traje. Se ve más guapo que una estrella. Seguro es el dueño de alguna gran empresa. ¿Sería tan amable de dejarme su contacto? Ay, no soy ningún dueño. Solo soy un desempleado. Está bromeando con esa elegancia. Y esa generosidad.
Ahora entiendo lo bueno que es tener dinero. No me extraña que algunos hagan cualquier cosa por él. Así, señor, le voy a envolver su ropa vieja. Ay, perdón, señor. No sabía que tenía algo en el bolsillo. ¿Podría revisar si no se dañó? ¿Cómo es que hay un USB? Este no es mío. ¿Un USB será que? ¿Es el USB que mencionó Zuan Bifan cómo llegó a mí? Oficial, solicito que bajemos a ayudar en la investigación. Las pruebas son más que suficientes. Que tengan un buen viaje. No me voy, créanme, él es un asesino, créanme, créanme. Estás loco, vete ya. Si seguro fue en ese momento. Ay, señor, le di de más, señor. No hace falta que me devuelva. Apúrate más, vamos. Esto no fue a propósito. Lo hice para encontrar pistas. Chen, ¿no estabas a punto de casarte? ¿Y sales de fiesta? ¿No te preocupa que te descubra tu novia? Hay esa mujer tan falsamente recatada. No la veo ni 2 veces al año y cada vez que nos besamos se pone de difícil. Si no fuera porque me casé con ella para obtener acciones de su familia, ¿quién se fijaría en alguien así? Ya veo, ustedes los hombres no tienen ni un ápice de decencia. Dime, ¿y si le cuento a tu novia? ¿De nuestra relación? ¿Crees que no te mataría? Es broma, ni siquiera la conozco. Además, ¿todavía tienes fuerzas? Esto, qué susto. ¿Será que Chen Li sabía que la estaban grabando? ¿Lo hizo a propósito? Ah. Con este vídeo. No creo que el señor Chen no nos pague. ¿Cuánto deberíamos pedir? Además, si se casa con esa mujer, su fortuna no será solo de cientos de millones. Pedir 1 millón no sería nada excesivo. Nada excesivo. Una vez que tengamos el dinero, huyamos al extranjero y viviremos felices para siempre, jaja. Parece que lo que están buscando es esta memoria USB. Definitivamente fue Wang Lian Sanqian y Chen Li usaron este vídeo para chantajear al hombre llamado Chen, pero fueron asesinados por él y LV Cha, como la mejor amiga de Chen Li, fue arrastrada al problema. El problema más crítico ahora es quién es exactamente este hombre. Debo informarle esta noticia a In Chen. Parece que está ocupado. Primero enviaré el vídeo por WeChat. Xiao Yu, ¿quién eres? Llamando y enviando mensajes seguidos. In Chen, encontré una pista importante. Mira el vídeo que te envié. Tantas llamadas perdidas. ¿Cómo puede ser que justo se haya quedado sin batería y apagado? ¿Crees que es importante? ¿Por qué no vamos a mi auto? Tengo un cargador. Está bien, entonces iré contigo. Gracias. In Chen, todos estos años, ¿cómo has estado en el extranjero? Bueno, el extranjero es genial. Pero ¿cómo se compara con nuestro país? Después de todo, mi hogar está aquí. Tienes razón. Ya está oscureciendo. ¿Qué tal si vienes a mi casa? Charlemos del pasado. De repente recordé que mi padre quiere verme urgentemente. Me voy primero. Liu In Chen, ¿Qué pasa? te llevaré de vuelta. No sé, que eres una persona muy ocupada. Tomaré un taxi yo mismo. Adiós. Oigan, si ayúdenme a investigar a alguien llamado Xiao Yu. ¿Cómo sabes de esta persona? Nosotros también lo estamos investigando.
El vídeo estaba en sus manos y ya lo envió a Liu Yingchen, pero afortunadamente reaccioné rápido. Eliminé el vídeo. ¿Cómo hacen las cosas? Si pudo hacerlo una vez, puede hacerlo de nuevo. Una vez que se ponga en contacto con Liu Yingchen, todo se descubrirá. Me estás regañando, no creas que no conozco a la familia Chen. Ya hemos llegado al límite. Si no te casas con Liu Yingchen, toda tu familia tendrá que mendigar. Te lo digo, hermano, si no lo consigo. Los activos de miles de millones del grupo Liu, entonces su pago final, tampoco obtendrán ni un centavo. Ayudarme es ayudarse a ustedes mismos. Ahora falta aproximadamente una hora para que Liu Yingchen regrese a casa a cargar su teléfono. Quiero que encuentres a Xiao Yu y destruyas el vídeo. Esta es la última vez que me amenazas. Si lo haces una vez más, te mataré. Cuando obtenga la herencia del grupo Liu, mi primera tarea será ofrecer una recompensa para matar a todos ustedes. ¿De dónde salió Xiao Yu? Hola, quiero pedir flores. Sí, para una propuesta de matrimonio. Ein Cheng, has regresado. Hay este niño. Regresar al país y no ir primero a casa sino salir a divertirse. ¿Dónde se ha visto que un director general actúe así? Y esa noticia nos asustó a tu padre y a mí. Hiciste que la tía se preocupara. Qué descortés, ni siquiera me llamas mamá. Ai Wei-san. In Cheng acaba de llegar, ¿por qué la regañas? ¿No siempre ha sido así como la llamamos? ¿Quién era el que estaba tan ansioso que caminaba por toda la casa? Ahora pones cara seria y asustas a la gente. Digo, ¿por qué eres tan complicado? Bueno, ven, deja que papá vea si has adelgazado. Siempre pones cara seria, no quiero hacerte caso. Tú. Hermano, mira lo que te traje. Esta es la última consola de juegos del extranjero. ¿Te gusta? ¿Esto es para mí? Hermana, eres muy buena conmigo. Si no hubiera sido por salvarme aquella vez, no te habrías golpeado la cabeza. El director general del grupo Liu debería ser tuyo. Aunque somos hermanos de diferente madre, siempre te he considerado como mi hermano mayor. Comparado con todo lo que has hecho por mí, es normal que sea buena contigo. Tía, no te preocupes mientras yo viva. Voy a cuidarlo toda mi vida. Eres un niño. Vale, no hablemos más de esto. Mañana es la ceremonia de toma de posesión del presidente. Entonces los principales medios y las celebridades del mundo empresarial estarán allí. Descansa bien esta noche. Recupera tus energías mañana para tomar posesión del grupo Liu sin problemas. Y luego fijar el compromiso con Xiao. ¿Todavía te preocupas por mi boda? ¿No es solo el grupo lo que te importa? Hay este niño. Tengo una llamada importante que atender, subo primero. Tantas llamadas perdidas de Xiao Yu. No contesto. ¿Acaso su teléfono también se quedó sin batería como el mío? Bueno, en fin, cualquier cosa. Podemos hablar mañana cuando nos veamos. Mejor me familiarizo con el discurso de mañana. Perdón, Jon, es mi primera misión. Una más y te tiro desde el piso de arriba. Te haré puré. Confirmado el objetivo. Xiao Yu no está en casa. ¿Qué hacemos? Tratemos de encontrar ese pendrive. De lo contrario no podremos cumplir con la tarea. Sí. Así. Qué susto. ¿Cómo saben que el pendrive está en mis manos? ¿Por qué sigue sin funcionar? ¿Está tu hermano en casa? Soy el nuevo vecino. ¿Puedo usar el baño? Una suerte inesperada. El objetivo no está en casa. Debemos haber sido descubiertos. Forcemos la cerradura, un grupo entra conmigo. El resto bloquea todas las salidas de este edificio. Recuerden, el oponente es un experto. Sean despiadados. ¿Qué hago?
Mi casa es de solo 60 metros cuadrados, no hay donde esconderse. Tampoco puedo saltar. Desde el piso 13 seguro me hago puré. ¿No es esto un callejón sin salida? Esto es un poco arriesgado. Menos mal que no lo tiré total, si voy a morir mejor arriesgarme. ¿Quién eres? ¿Cómo llegaste detrás de mí? Sanbin, me asustaste, vámonos. Ah, vamos. Fue muy arriesgado, tengo que esconder bien la memoria USB. ¿Qué estás haciendo? Hermana Jonjon, estoy mirando debajo del sofá. A ver si hay algo. Pareces muy nervioso. ¿Qué tienes en la mano? ¿Esto? Ya lo has eliminado. El objetivo no está en casa, estamos buscando esa memoria USB. El señor Chen está conmigo y está muy enfadado. Nos quedan media hora, si no podemos traer a Xiaoyu o la memoria USB. No hace falta que volváis. Pero... No hay peros, el señor Chen asistirá mañana a la ceremonia de toma de posesión como presidente del grupo Liu. Si hay algún problema por culpa de esta memoria USB, os arrancaré la piel. Sí. Oye, Chen Xiao, ya he vuelto. Nos vemos en la cafetería. Mi prometido me va a pedir matrimonio. El señor Chen del grupo Liu. ¿Acaso el hombre del vídeo es el prometido de Liu Yinchen? Buscad rápido si no queréis morir. Tengo que escapar cuanto antes y avisar a Liu Yinchen. Por si no ha visto el vídeo que le envié, mañana se comprometerá con Chen Xiao, es peligroso. El vídeo de esta memoria USB se lo envié a Liu Yinchen. Habrá un registro en WeChat entonces. Ahora ya no sirve, hermana Hon. Lo he encontrado. Efectivamente estaba debajo del sofá. Has tenido suerte, chico. Eso es buen trabajo. Retirada. ¿Por qué no te vas? Me duele el estómago, quiero ir al baño. Y de vosotros primero, yo os sigo. ¿Cuántas cosas? Si no fuera porque encontraste la memoria USB y te has ganado el mérito, te tiraría por la ventana. Dejad a 2 personas esperándolo, los demás retirada. Hermana Hon, yo. Date prisa, no te enrolles. Uf, qué duro. Coge el teléfono. Oye, Xiaoyu. ¿Recibiste el vídeo que te envié? No. Solo tengo tus llamadas perdidas. Es demasiado tarde para explicar que estoy en una situación peligrosa. Lo publicaré de nuevo, debes ver si el hombre de adentro es su prometido Chen Xiao. Sospecho que fue el quien compró al asesino y me dijo el resultado. Bien, mira ahora. ¿Es él? ¿Necesito llamar a la policía ahora? No seas impulsivo, este vídeo de pasión no es suficiente para demostrar que compró un asesino. Ahora hay una oportunidad de encontrar evidencia. Si mañana no asistiera a su ceremonia de sucesión, me temo que fue asesinado. Cuidado, Chen Xiao. Xiaoyu, no hagas cosas estúpidas. ¿Por qué no puedo pasar? No puedo dejar que Xiaoyu se arriesgue solo. Chen Xiao, si esto es algo. Tiene una relación con Chen, no te dejaré ir. Quiero que lo revises por mí. En los últimos años el grupo Chen de la ciudad de Jinghai ha estado operativo en el extranjero. Y su joven club Chen Xiao. También experiencia de estudiar en el extranjero. Si todo esto fuera hecho por Chen Xiao. ¿Cómo supo que estaba en el autobús de 7 Days Love? No dije nada. A menos que sea. No quiero que se filtre ninguna información de identidad en mi itinerario. Ustedes deberían poder hacerlo. No se preocupe, señorita Liu, somos un grupo grande. Empresa formal de coinversión. Esto no sucederá.
Efectivamente hay acciones de Chen. ¿Ya hay resultados? Chen, ¿no tienes claro mi habilidad? Lo he descubierto por ti. Fábrica del grupo Chen en el extranjero. Lleva medio año en mora. Lo que protestan los trabajadores ha pasado muchas veces. Sus productos debido a problemas de calidad. Las ventas en los últimos años son muy pobres. Y las acciones del grupo Chen ha seguido cayendo desde el año pasado, en mi opinión. Están al borde de la bancarrota. ¿Qué hay de Chen Xiao? Chen Xiao estudió en la Universidad de Aqiao durante medio año. Fue despedido por mala conducta. Después de eso y el gánster local. Mezclar juntos. Limpiar algunas actividades ilegales y criminales. Después de no poder seguir adelante, finalmente regresé al país. Vale, ya lo sé, gracias. Chen Xiao, eres un desgraciado. Sí, hermano, ya ha pasado una hora. ¿Cómo es que todavía no hay noticias? El pendrive ya fue encontrado, la persona. Está en camino de regreso, mantén la calma. ¿De qué me sirve encontrar su pendrive? ¿Y qué hay de esa persona, Xiao Yu? ¿Cómo garantizas que no tiene una copia de seguridad en sus manos? Si se pone en contacto con Liu Chen, ¿no estaría todo perdido? Ja ja ja. Es solo un vídeo apasionado. Tú y Liu Chen no están casados. ¿Qué joven de familia adinerada no tiene alguna deuda de amor? Dormir con una modelo joven no es para tanto. Incluso si Liu Chen sospecha de ti y contrata a un asesino, no tiene pruebas suficientes para demostrar que fuiste tú quien lo hizo. Ja ja ja. Jeje, tienes razón. Me dejé llevar por el pánico. Incluso si Liu Chen obtiene el vídeo, ¿qué más da? Solo puede demostrar que mi vida privada es un desastre. Hay el matrimonio entre las familias Liu y Chen. No es algo que ella pueda decidir en el peor de los casos. Me arrodillaré y le pediré perdón mientras pueda obtener el certificado de matrimonio. Lo que pase después ya no dependerá de ella. A eso es. Te deseo éxito mañana. Vamos, jajaja. Sí, hermano, hemos vuelto. Entra. Cuando llegamos, Xiao Yu ya se había escapado. Solo encontramos el pendrive. Buen chico. Finalmente los encontré. Sí, hermano. ¿Quién es este Xiao Yu realmente? No solo hizo que los ases de la organización, Lao Yi y Xiao Zuan, fracasaran consecutivamente, sino que también pudo predecir nuestras acciones. Esta persona probablemente no es simple. Ya investigué sus antecedentes a través de varios canales. No es de extrañar que pudieran encontrar mi casa. Resulta que ya lo habían investigado todo. Adivinen qué pasó. Este chico, no importa desde qué punto de vista. Está todo limpio como un trozo de papel blanco. Es un hombre común. Pobre polla. Soy un idiota investigarte. Dime de matar gente. ¿Entonces será un idiota? Diao, si puede ser de la Ogi. Rescata a Liu Chen. Ser capaz de obligar a Xiao Fu a correr el riesgo de ser buscado. Tienes que regresar y matar. ¿Cuánto afecta este incidente al grupo Chen? ¿Qué impacto tiene en nuestros negocios en el extranjero? Parece que Chen Xiao y el grupo asesino no es una simple relación laboral. ¿Por qué las cosas se vuelven cada vez más complicadas? Estás diciendo el punto. No me importa quién sea, no quiero verlo mañana. No te preocupes, todavía queda una noche. Incluso si busco en toda la ciudad de Jingai, yo también lo sacaré. Quiero que sepa. Contra nosotros. ¿Qué tipo de final es? Parece que soy un soldado. Ha pasado más de una hora. Si Xiao Yu pone ese vídeo, se lo di a Liu Chen. La mujer debe llamar. Sin si pregunta por el pecado. Tal vez sea su acción. Amenazó a Xiao Yu para que no se atreviera a actuar precipitadamente. Oye, eso es solo tú. Solo una ilusión. Algunas noches largas y muchos sueños. Es mejor invitarla a salir. Vídeo de toma de drogas. ¿No te dejará en el futuro? ¿Los grandes están calientes?
¿Por qué no lo escojas? No puedo sentarme y pelear. No te muevas. O la mataré. Te atreves a trabajar con mi anciana. Yo. Hermanos Chi te pidió que te quitaras la cabeza. ¿Qué es la tinta? No puedo ser duro. Oye. Así. Jajaja. Eres tu chico, tienes agallas. Atreviendo de adentrarte en la guarida del dragón sin una certeza absoluta. ¿Cómo podría arriesgarme solo? Sí, Wendon. ¿Tú, cómo sabes mi nombre? ¿Quién eres realmente? Mi identidad no es algo que merezcas conocer. Ahora. Confiesa claramente tus fechorías con Chen Xiao. Si lo haces con sinceridad, podría considerar perdonarles la vida. De lo contrario, no me culpes por ser despiadado. ¿Crees que con tus palabras puedes hacerme rendir? ¿Sueña despierto? Adelante. Nadie se mueva. Rápido. En las películas siempre funciona, yo también puedo lograrlo. Hola Inchen, oye. ¿Me llamas tan tarde para salir? Vale, ya voy. Ja ja ja, ay. Esta chiquilla se entrega sola. Entonces no es mi culpa. Tú y el de la capucha. Acompañen al señor Chen si alguien se opone. Ayúdenle un poco, sí. Chiquilla, te voy a dar una lección. Inchen, ¿qué pasa que me llamas tan tarde? Perdona, ¿no te he interrumpido en el trabajo? Oh, no, si me invitas tú. Por muy ocupado que esté vendré, es que mañana es la ceremonia de tu nombramiento como presidente. Y el día en que te pediré matrimonio, ¿qué pasa? ¿Tan emocionado que no puedes dormir? No puedo ni comer ni dormir. ¿Tú no estás nerviosa? Claro que estoy nervioso, nuestras dos familias unidas. En ese momento todos los ojos del mundo empresarial de Jinai estarán sobre nosotros. Si algo sale mal en algún momento, seremos el hazmerreír de todos. Además, tú eres mi diosa. Poder casarme contigo es el honor de mi vida. Pero no te conozco lo suficiente. ¿Qué haces en el grupo Chen? O principalmente me encargo de mantener a los clientes. Y también de algunas inversiones. Negocios de inversión. Por supuesto, también incluye el romance de 7 días. Citas turísticas. Perdón, eso. Tienes razón, el romance de 7 días de hecho es diferente de otras empresas de bodas. En términos de forma será más innovador. Tengo algunas acciones en ello. Entonces, si eres el gran accionista, debería ser fácil obtener información de algunos clientes. Por ejemplo, quién en qué día. ¿En qué autobús? ¿Qué significa esto? Solo esas pequeñas empresas de mala reputación harían esto. El negocio de vender información de clientes, nuestro grupo Chen. ¿Cómo podríamos hacer algo así? Entonces, aparte de ti, no puedo imaginar. ¿Quién me pondría a mi Sanqian Wanglian? ¿Chen Li en el mismo autobús? Aparte de ti, no puedo imaginar quién me pondría a mi Sanqian Wanglian. Chen Li en el mismo autobús. Yo no sabía que estabas en ese autobús. No conozco a esas personas de las que hablas. Inchen, ¿qué te pasa hoy? ¿Por qué dices cosas tan extrañas? ¿De verdad? ¿Chen Li no es tu viejo amor? No entiendo de qué estás hablando. Tú y Chen Li tuvieron un lío, fueron grabados y chantajeados. Así que la mataste y mataste a todos los que sabían de esto. Incluso usaste a los pasajeros del autobús como sacrificio, ¿verdad? ¿De qué estás hablando? Nuestro grupo Chen tiene activos de miles de millones. Incluso si tengo deudas de amor, puedo resolverlo con dinero. ¿Por qué mataría por algo tan pequeño? ¿De verdad? Mira esto.
Las acciones de tu grupo Chen en el extranjero han caído al fondo. Incluso las fábricas están al borde de la quiebra. Tu supuesto título universitario de prestigio también es falso. El grupo Chen de activos de miles de millones del que hablas no es más que una cáscara vacía. Liu Yinchen, ¿me estás investigando? Admítelo, estás interesado en los activos de nuestro grupo Liu y temes que lo descubra. Tú y otras mujeres tuvieron un lío, no te casaste. Así que contrataste a un asesino, ¿verdad? ¿Qué admito? No conozco a esas personas. No sé de dónde sacaste estos datos. ¿De dónde los obtuviste? Nuestro grupo de Chen está bien dirigido. Después de que tú y yo formemos una nueva familia, nos apoyaremos mutuamente. Definitivamente se convertirá en el líder de Hyundai. ¿Qué estás haciendo? No, ¿por qué no me enteré antes? Eres tan descarado. Todavía puedes fingir ser tan inocente frente a ti. ¿En qué pruebas confío? Solo confía en estos residuos de papel. Los rumores de arriba. Te has enamorado de nosotros durante tantos años. Dudas, tienes que confiar en mí. Yinchen, te amo. Ámame. Ese vídeo. Esa chica falsa y seria, cada vez que me hago amigo. Si no fuera por casarse con ella. Si quieres borrar el vídeo, elimínalo. Todavía tengo muchas copias de seguridad. ¿Quieres matarme? Admítelo. No lo hice, no lo hice. Admito que tengo otras mujeres en el país, pero aunque sea por los bienes de tu familia. Al menos esperaré hasta que nos convertiremos en parejas legales. ¿Cómo podría matarte ahora? Entonces solo puedo pensar en una posibilidad. Apareció accidentalmente en la escena de tu asesinato. Así que esperé hasta que me bajé del auto para hacer el bombardeo. Creí que podía escapar. Es por suerte. Ahora entiendo que soy yo cada vez. Apareció en tu escena. Chen Xiao, lo admito, eres un asesino. Liu Yinchen. ¿Qué diablos vas a hacer? La naturaleza está expuesta. Esta tienda está rodeada de cámaras. Hay tantos clientes aquí, ¿te atreves a moverme? Chen Xiao, te doy dos opciones. O te rindes. O llamaré a la policía. Eso es todo, pero... es solo tu imaginación. ¿Tienes pruebas? Soy yo en China. De hecho hay otras mujeres, pero tu Liu Yinchen, ¿qué tipo de persona limpia? Ah, ¿quién es ese Xiao Yu? ¿Quién es él? Necesito llamar a la No policía seas ahora. impulsivo, este vídeo de pasión no es suficiente para demostrar que compró un asesino. Ahora hay una oportunidad de encontrar evidencia. Si mañana no asistiera a su ceremonia de sucesión. Me temo que fue asesinado. Cuidado, Chen Xiao. ¿Cómo sabes que Xiao Yu? ¿Por qué no? Yinchen, tomemos un café. Cálmate y habla despacio. ¿Dónde está Xiao Yu? No es de extrañar que te esté protegiendo así. Entonces realmente tienes una pierna. ¿Puedes dejar de pensar a todos como tú? Solo somos amigos comunes él y esto. No importa, Chen Xiao, te lo ruego. Deja de matar. Si no me equivoco, debe tener una grabadora de voz en su bolso. Tómalo aquí. Tu vídeo solo prueba que hice trampa. Fue chantajeado, pero tú no. Compro pruebas de homicidio. Has estado hablando de mí hoy. Espero que la palabra asesinato se diga de mi boca. Si es una pena. No soy estúpido. De acuerdo. Ya que todos se han roto la cara, entonces abre el tragaluz y habla. ¿Cómo vas a terminar? ¿10 millones o 1000 millones? La mujer más inteligente. Cuanto más molesto estaba pensando. Honestamente, te casaste conmigo. Ponme cómodo en la cama. Pensé en hacer una pareja contigo. Empresario de pareja que todos envidian. Es una pena. Deja de soñar. Un negocio familiar tan grande como el grupo Chen puede ser derrotado por ti. Incluso si te doy 10 veces, el resultado será el mismo. Si no lo intentas, ¿cómo sabes que no puedo? Cosas de Liu Yinchen hoy. Puedo pensar que nunca ha sucedido. Mañana asumirás al grupo de Liu.
3 años después. Me transfieres la mitad de los activos del grupo. Me divorciaré de ti. ¿Qué tal si te liberas? Chen Xiao, ¿por qué intercambias conmigo? Oye, ¿no quieres controlarte? ¿Tu amante Xiao Yu? Xiao Yu es tan inteligente, ¿cómo podría caer en tus manos? Muéstrame la evidencia. Demuéstramelo, de lo contrario mañana. No solo no aceptaré tu propuesta de matrimonio, sino que también en la ceremonia de toma de posesión. Anularé nuestro compromiso y luego haré público tu vídeo de infidelidad para arruinar tu reputación. No me obligues. ¿Qué? ¿Tienes una pistola? Adelante, si tienes agallas, mátame. ¿Qué miran? ¿Nunca han visto una pelea de pareja? Lárguense todos. Fuera. Señor, ¿qué ha pasado? Ustedes también, lárguense. Hoy he reservado todo el lugar. Esto es lo que me obligas a hacer, no lo entiendo. ¿No puedes simplemente obedecer? ¿Por qué tienes que participar en esas citas turísticas? ¿Me desprecias tanto? Si te desprecio. Sin el grupo Chen, ¿qué eres tú? Chen Xiao, te doy 2 opciones ahora. O me matas y huyes. O te entregas y puedo salvar un poco la cara del grupo Chen. No haré público tu vídeo. ¿Cómo sabes que no hay una tercera opción? ¡Ay! ¿Qué haces? Esto es el mejor afrodisíaco del mundo. En un momento te arrodillarás y me rogarás que te lleve a un hotel. ¿No eres tan recto? En un momento traeré a unos cuantos tipos fuertes para que te disfruten. Graba todo el proceso. Sube el vídeo a internet para que todos sepan que eres una belleza. Chen Xiao, eres realmente vil. Me obligaste a esto si solo obedeces. Esos vídeos no serán vistos por nadie. Eres una persona inteligente, deberías saber qué elegir. Oye, ahora te llevaré a un lugar divertido. Suéltame. Suéltala. ¿Quién eres tú? Yo soy Xiao Yu. Ah. ¿Qué quieres hacer? Tú eres quien lastimó a LV Chat. Y a Wanbo. Mataste a un montón de gente inocente. Ahora también vas a por Liu Chen. Te voy a matar, maldito. Ah. Socorro. Sálvenme. Están matando. Ah. Tú los llamaste. Tú los mataste. Adivine. Vaya, hace tanto frío. Es solo esto. Y necesitamos que vengan 3 personas. No te quejes, escucha el walkie-talkie. Para que no vaya a quejarse después. Ah. Sanli, compré los cigarrillos. Te pedí que compraras cigarrillos, ¿por qué compraste tantas cosas? ¿Para qué toda esta basura? Hay ese tipo Chen está ahí dentro, tomando café y ligando mientras nosotros estamos aquí pasando frío y hambre. ¿Qué tiene de malo tomar un poco de té con leche? Esta pera. Ja, ja, ja. Este nuevo parece que se adapta bien. Ja, 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 come. Lo vi en la tele, si comes pera y bebes agua caliente, se reduce la concentración de jugo gástrico, la fibra dietética de la pera. Promueve el movimiento gastrointestinal y causa diarrea. No te cortes, come más. No puedo más, me duele el estómago. Tengo que ir al baño. ¿Qué pasa? Yo también tengo que ir. No, Sanli. Coge el walkie-talkie. Tú no puedes matarme. ¿Sabes quién soy yo? ¿Quién eres? Pregúntale a tu madre. Xiao Yu, no puedes matarlo. Irás a la cárcel.
¿Por qué estás tan caliente? No te preocupes por el llévame de aquí. A ustedes dos. ¿Por qué llegaron tan tarde? Casi me matan. A señor Chen. ¿Quién te golpeó? Estás muy guapo. Xiao Yu, ve a perseguirlo. Señor Chen, no somos rivales para él. A primero te llevamos de vuelta. Después reunimos gente y vamos a buscarlo. En toda mi vida, nadie se ha atrevido a golpearme. Xiao Yu, te haré pedazos. ¿Puedo llevarte al hospital? ¿Estás seguro de que quieres una habitación? Seguro estoy así. Si voy al hospital, mañana seguro seré noticia. Acabo de asumir como presidente del grupo. Si hay un escándalo, los accionistas y socios del grupo, ¿qué pensarán de mí? No puede ser. Te lo ruego, no aguanto más. Está bien, pero no es para aprovecharme de ti. ¿Van a seguir perdiendo el tiempo? ¿Se quedan o no? Un minuto mío vale millones. ¿Pueden asumir la responsabilidad? ¿Pueden asumir la responsabilidad? Miradas furtivas claramente. Son una pareja de amantes. Un mantenido y un hombre grasoso. Una mujer que vende su cuerpo. ¿Y se atreven a llamarnos pareja de amantes? ¿Creen que no llamaré a la policía? Váyanse de aquí. Tú. Cariño, olvídalo, estamos aquí para divertirnos. Para pasarla bien te consigo la suite presidencial más cara. La suite presidencial más cara. Ja, ja, ja. Consígueme una habitación rápido. ¿Eres Xiao Yu? ¿Sí algún problema? No, ningún problema. Rápido. Bienvenido. Oye, jefe. Están diciendo que Xiao Yu ante sus propios ojos. Como si fuera invisible, entró tranquilamente. En la cafetería golpeó al señor Chen. Y se llevó a Liu Yinchen. ¿Es así? Seguro que sí. Aprovechó que fuimos al baño. Y acabó con el chico que cuidaba el coche. Dos idiotas, todavía los llamo hermanos. ¿No se dieron cuenta? El que les invitó a comer peras y tomar té caliente era Xiao Yu. Realmente el talento y la audacia van de la mano. ¿Quién iba a pensar que podría entrar tan descaradamente en nuestro territorio y salir ileso? Esta vez he perdido mucho la cara. ¡Ay! Si el tipo que me dijiste que vigilara a Xiao Yu está con una mujer. ¿Se han registrado en nuestro hotel? ¿Es este el tipo? Sí, es él. Vigílalo bien. No te faltará dinero. Gracias, Chi. ¿Lo escuchaste todo? Reúne a la gente esta vez seguro. No podemos dejar que este tipo se escape. Tranquilo, me encargaré de... Me encargaré de ti. ¿Cómo es que me robas las líneas? Mañana en la ceremonia de toma de posesión del presidente anunciaré que eres mi novio. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Entonces me convertiré en un yerno adoptado? Te llevas todas las ventajas y aún te quejas. No es así como se calcula. Mal vístete rápido. Estamos en el 8º piso, si te caes morirás. Es para confundirlos, salgamos por otra salida, vamos. Abre la puerta. ¿Quién toca a la puerta a medianoche? ¿Estás loco? Xiao Dabao, estás en un gran problema. ¿Tú, cómo sabes que me llamo Xiao Dabao? Soy el detective privado que contrató tu esposa. Ella sabe que estás aquí y ha enviado a un grupo de matones para atraparte. Si no me crees, mira hacia abajo. Hermano, sálvame, te doy este Rolex. Ay, solo soy un detective privado. No quiero que haya muertes, así que...
En un momento nos cambiaremos de ropa. Tú y tu novia corran hacia allá. Corran lo más rápido que puedan. Bien, bien. Me voy primero si logramos escapar de esto. Te lo agradeceré mucho. Vamos rápido, nos alcanzará. Te lo agradeceré mucho. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué golpean? ¿Qué están haciendo? Vamos. ¡Ay, Dios mío! Tan rápido, ya se están besando. Ay, no te metas en problemas. Allá ya tienen bloqueado a Xiaoyu, tenemos que ir rápido a ayudarle. Vamos, vamos, jejeje. Por fin estamos a salvo. ¿Qué hacemos con la ceremonia de sucesión de mañana? Voy a reforzar la seguridad en el lugar. Ahora vivimos en una sociedad de derecho. A plena luz del día no se atreverán a hacer locuras. Ese bastardo de Chen Xiao no voy a dejarlo ir. Hermano mayor. ¿Cuánto les pagó mi esposa? SHHH, no hagas ruido. Me engañaron esta longitud. No alcanza el suelo, esto también es falso. ¿Quién eres tú? ¿Por qué llevas la ropa de Xiaoyu? Ustedes no fueron enviados por mi esposa. ¿Y quién es tu esposa? Si no fueron enviados por mi esposa, ¿por qué me golpean? Y además detención ilegal, voy a llamar a la policía para que los arresten. ¿Te atreves a golpearme? Ya basta. ¿Acaso no hemos causado suficientes problemas? Fuera. ¿Estás loco? ¿Qué hacemos ahora? Todo ya se ha descubierto. En la ceremonia de sucesión de mañana Liu Chen definitivamente me va a exponer. Hermano, si tienes que ayudarme. No puedo permitir que mi reputación se arruine. ¿De qué tienes miedo? Liu Chen tiene un vídeo tuyo con una modelo. Tú tienes los registros de ella y Xiaoyu en el hotel. Además de eso, ella también te tiene a ti. Otras pruebas de asesinato con toda confianza. Ve a la ceremonia de sucesión. Pídele matrimonio, no te muestres débil. Las cosas ya han llegado a este punto. ¿Para qué voy a pedirle matrimonio? ¿Acaso no me importa mi dignidad? ¿Acaso vas a actuar en el lugar de la ceremonia? Idiota, ¿acaso no usas el cerebro para hacer las cosas? A actuar en el lugar de la ceremonia a esta hora. ¿No es acaso declararle la guerra al mundo empresarial de Jingai y al mismo tiempo al mundo policial? ¿Quién se atrevería? Te atreves a insultarme y también a golpearme. Si no me pagas el saldo pendiente. Incluso me atrevería a matarte, golpearte. Si no fueras el heredero del grupo Chen, para mí no eres más que basura en la calle. No hay diferencia, está bien. Entonces, ¿qué sugieres que hagamos? Liu Chen no tiene un hermano mayor. ¿Quién en aquel entonces para salvarla? Se dañó el cerebro. Uf, ¿tú vas a secuestrar a su hermano? Ay, ¿cómo puedes llamarlo secuestro? Nosotros solo la estamos cuidando por unos días, ¿sí? Nunca soñé con tener a una mujer así. Wow, la hermana está muy guapa hoy. ¿Se va a casar? Wei Shan, no lo niegues. Ellos dos hacen buena pareja. Uf, no tienen idea. Papá, vámonos. Si no te casas con Chen Xiao está bien. En todo Jingai hay tantos jóvenes de buena familia. ¿Por qué no te casas con uno de ellos? ¿Por qué me traes a un desempleado para enfurecerme? Papá, ¿acaso nuestra familia no es de buena reputación? Ay, Wei Shan. Los hijos tienen su propia suerte. Tenemos una gran familia y negocios, aunque sea un yerno adoptado. ¿Qué importa? Yerno adoptado. No les hagas caso. En el futuro los hijos llevarán tu apellido, ya es tarde. Vámonos, hermano. No puedes caminar bien, quédate en casa tranquilo. Cuando vuelva te traeré un pastelito. Si quiero el trozo más grande. Bien, pórtate bien. Señor, señorita, todo está listo. Entonces vámonos.
Vuelvan temprano. ¿No acaban de irse? ¿Por qué ya volvieron? Wan Ma. Sí, Alguien está tocando la puerta, ve a ver. sí, joven, ya voy. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren? Wan Ma. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren hacer? Socorro, socorro. Inchen, nos separamos aquí. Cuando comience la ceremonia, primero daré un discurso agradeciendo a los invitados. Luego será tu ceremonia de entrega. Acércate al escenario, no te quedes lejos. Ay, ya lo sé, no te repitas. Llámese el proceso, entra ya. Este chico se listo. No avergüences a la familia Liu, ¿me oyes? Xiaoyu, no te tomes en serio lo que dijo mi padre. En mi corazón eres único en un momento. Anunciaré a todos que eres mi novio. Tampoco es que tu padre esté equivocado, soy un desempleado. No te menosprecies. Eres alguien con superpoderes. ¿Qué superpoderes? ¡Qué gracioso! ¿Cómo te atreves a venir? Lárgate de aquí. No seas tan cruel antes de que se cancele el compromiso. Sigues siendo mi prometida. Has hecho tantas cosas malas. ¿Cómo tienes la cara de decir eso? ¿Estás enojada? Entonces te pido disculpas. Ayer no debería haberte forzado, pero este asunto no es completamente mi culpa. ¿Qué hombre normal puede aceptar que su prometida ande con otro hombre? ¿Qué tramas ahora? No olvides que tengo un vídeo tuyo. Si hoy te atreves a causar problemas, haré público tu escándalo. Mi escándalo, tu mujer infiel. Todavía tienes un compromiso. Y ya vas a un hotel con este hombre. Si no eres una mujer fácil, ¿qué eres? Lávate la boca. Si vuelves a insultar a Liu Inchen, te dejaré sin dientes. ¿Tú golpearme? ¿Ves si me atrevo a llamar a la policía? Has hecho tantas maldades y aún te atreves a llamar a la policía. Pensaba ajustar cuentas contigo después de la ceremonia. Pero ahora que viniste por tu cuenta, no me culpes por ser duro. Si te atreves a tocarme, te haré arrepentirte de por vida. Si te atreves a tocarme, te haré arrepentirte de por vida. Ya lo hice, ¿y qué harás para que me arrepienta? Cálmate, golpearlo ensuciará tus manos. Tenemos cosas importantes que hacer, no caigas en su trampa. Seguridad, sacad a este hombre de aquí. Bueno, el tiempo casi ha llegado. 5, 4. ¿Qué tiempo? 3. Cariño, contesta el teléfono. Socorro. Hermano, ¿qué te pasa? Hermano, hola. Chen Xiao, eres realmente vil. Si te atreves a tocarlo, no te perdonaré. Inchen, ¿qué pasa? Secuestró a mi hermano. Mantengan a esos perros lejos de mí. Nadie se acerque. Entren todos primero. Contrataste asesinos, secuestraste y extorsionaste. ¿No temes que llame a la policía? Oye, ¿de qué estás hablando? No entiendo, hoy vine principalmente para asistir a la ceremonia de toma de posesión del presidente del grupo Liu y de paso para proponerle matrimonio formalmente a mi prometida. En cuanto a lo del secuestro que mencionas, solo puedo expresar mi profunda simpatía. Escuché que esos secuestradores son extremadamente crueles, cortan manos y pies sin dudarlo. Estás loco, Inchen, llamemos a la policía. No lo podemos llamar a la policía, dijeron que si lo hacíamos, matarían al rehén. Dime, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? Quiero aclarar algo, este caso de secuestro no tiene nada que ver conmigo, pero si ustedes están dispuestos a hacer lo que digo, quizás el cielo se alegre y bendiga el regreso seguro de tu hermano. Deja de hablar tonterías, di tus condiciones. ¿Quién eres tú para negociar conmigo? Quiero hablar con ella. ¿Qué es lo que quieres? Primero, después de la ceremonia de toma de posesión, quiero que admitas que tu vida privada ha sido inmoral. Quiero que admitas que eres una mujer fácil, para que yo sin rencores te lleve al altar. Imbécil, no te pases. Mi hermano me salvó la vida, no puedo dejar que le pase algo. Acepto tu condición. Inchen. Bien, la segunda cosa. Quiero que admitas que me has fallado y que transfieras todos los activos y fondos del grupo Liu bajo mi control en el grupo Chen después del matrimonio. Te dedicarás a ser una esposa y madre lejos del mundo de los negocios. Serás una ama de casa a tiempo completo y en cuanto a los negocios, yo me encargaré de todo. La reestructuración y fusión de empresas requiere la decisión del consejo. ¿Cómo puede ser solo mi decisión? Eso no es de tu incumbencia.
Ya tengo planes para esos viejos testarudos del consejo. Está bien, acepto. ¿Y la tercera cosa? In-chen, no puedes aceptar, le estás dando todo. ¿Él te dejará ir? ¿Quién te crees que eres? El principal ya lo ha aceptado. ¿Por qué te apuras tanto? ¿Te gusta meterte en los asuntos de los demás? ¿No eras muy valiente? ¿Aún te atreves a golpearme? ¿Y aún te atreves a ponerme los cuernos? Me has buscado problemas una y otra vez. Bien, entonces la tercera cosa es para ti. Quiero que te entregues a la policía. No entiendo de qué estás hablando. Tú aparentemente pareces una persona normal, pero en realidad sufres de una enfermedad mental grave. Tú eres un asesino psicópata que puede perder el control en cualquier momento. El romance de 7 días. El caso de la explosión del autobús, el caso de asesinato en el complejo LVCha y todos los casos grandes y pequeños en Shanghái recientemente. Todos fueron hechos por ti, ¿no es así? Chen Xiao, eres realmente despreciable. Puedo aceptar todo lo anterior. Pero Xiao Yu no tiene nada que ver con esto, él es solo una persona común. Somos solo amigos comunes, no tengo derecho a hacer que cargue con estos cargos falsos por mis asuntos. ¿Una persona común? ¿Y cargos falsos? Liu In-chen, ¿realmente sabes quién es la persona que está a tu lado? Como un zaocilón en mi territorio, matando de un lado a otro a mi amigo Xiao Zuan, una persona tan tranquila. Lo obligó a dejar su hogar. ¿Quién eres realmente? ¿Eres un agente retirado o un guardaespaldas de oro? No me importa quién seas. Si te atreves a arruinar mis planes, te haré desear no poder vivir ni morir. Te preocupas tanto por Liu In-chen. Seguro que no es por dinero. Lo amas mucho, ¿verdad? Chen Xiao, ¿puedes dejar de volverte loco? Acabamos de conocernos hace 3 días. ¿No quieres el grupo Liu? Te lo daré, ¿de acuerdo? Déjalo ir y luego deja ir a mi hermano. Tienes razón, la amo mucho. Xiao Yu, no te permito hacer esto. Antes de conocerte mi vida era como un estanque de agua estancada, sin esperanza alguna hasta que te conocí. Reavivaste mi deseo de vivir, dejé de ser cobarde. Estos días contigo han sido los más felices de mi vida, déjame hacer algo por ti. Te lo prometo. Realmente son una pareja apasionada. Estoy tan conmovido que casi lloro. Yo me hago cargo de tu culpa. Pero también tienes que aceptar una condición. ¿Con qué derecho me pones condiciones? Tú no eres el presidente del grupo Chen. Eres el hijo de Chen Zigan, tu apellido es Niu. ¿Cómo lo sabes? ¿Estás mintiendo? ¿Me estás amenazando? ¿Me estás difamando? ¿Tienes alguna prueba? Si es una tontería o no, tú lo sabes bien. Ahora tengo derecho a ponerte condiciones, ¿no? ¿Todavía quieres amenazarme? ¿No te preocupa que le falte algo a su hermano? Sé muy bien qué clase de persona eres, pero mi identidad. ¿Cuánto sabes tú? Este tipo no parece ser alguien común. El hermano sí tiene razón. Este chico podría tener algún tipo de influencia. Si lo presionamos demasiado, podría volverse contra nosotros. Y no valdría la pena, está bien. Entonces, por pura bondad, escucharé tu condición. Acepto hacerme cargo de tu culpa. Pero tienes que garantizar la seguridad de la familia Liu In-chen. Si sufre alguna injusticia, haré lo que sea necesario para cobrártelo. Idiota, cuando estés dentro. ¿Crees que te dejaré salir con vida? No hay problema, solo quiero el dinero. Si cooperamos bien, todos saldremos ganando. In-chen, cuídate, no puedo. Chen Xiao, no olvides lo que me prometiste. Espera, ¿me tomas por idiota? ¿Cómo voy a dejar que un factor inestable se salga de mi vista? Después de la ceremonia de sucesión todavía hay tiempo. Ustedes dos no me jueguen trucos. Si algo sale mal, tu hermano pagará las consecuencias. Si te atreves a tocarlo, te aseguro que no verás ni un centavo. Dependerá de cómo se comporten hoy, es un día importante para ti. Anímate, por favor. Maldita mujer. Esta noche te haré pagar. Estimados colegas del mundo empresarial, un saludo. Este viejo ha sido presidente del grupo Liu durante 21 años durante mi mandato. Gracias a su invaluable apoyo, es que el grupo Liu ha alcanzado su prosperidad actual. Agradezco a todos en medio de sus ocupaciones por tomarse el tiempo de asistir a la ceremonia de toma de posesión de mi hija como presidenta. Estoy profundamente agradecido aquí. Director Liu, eres demasiado modesto. El grupo Liu es una empresa reconocida en Shanghái. Ahora, con la poderosa alianza con el grupo Chen, es un honor para nosotros asistir a este banquete. Se dice que Liu In-chen, la hija del director Liu, es talentosa y hermosa. El joven heredero del grupo Chen, Chen Xiao, también es un talento joven raro. Director Liu, director Chen. Realmente tienen mucha suerte, jajaja. Gracias a todos.
Antes de que comience la ceremonia de entrega. Primero tengo que anunciar algo. Anulo el compromiso con la familia Chen y viejo Liu. ¿No habíamos acordado? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Pregúntale a tu querido hijo. ¿Qué ha hecho? No estoy de acuerdo con la anulación del compromiso Chen Xiao. ¿Tienes el descaro de venir al banquete de mi grupo Liu? Estoy ocupado con los asuntos de la empresa, por eso llegué tarde. Por favor, tío, no me culpe, yo anulo el compromiso. ¿Es porque llegaste un poco tarde? Liu Waisan, dímelo claramente, ¿estás drogado? ¿Acaso Chen Xiao hizo algo que ofendió a la familia Liu? La señorita Liu aún no ha hablado, tampoco podemos escuchar solo a Chen Xiao esta noche. Parece que habrá un buen espectáculo, señores. Dejemos que la señorita Liu aclare las cosas, tío. El origen de este asunto deja que Chen te lo explique. ¿No dijiste que este chico ha hecho muchas maldades? ¿Y que después de todo ibas a ajustar cuentas con él? ¿Por qué lo trajiste aquí? Papá, tía, mi hermano está en sus manos. ¿Qué? Papá, Chen, ¿es esto cierto? He sido fuerte toda mi vida, Liu Waisan. ¿Cómo permitiré que otros me humillen? No te impulses, dicen que si no cooperamos, ellos matarán al rehén. Wosan Shaojie es mi único hijo. Debes salvarlo. Señorita Chen, ¿por qué no lo explicas? Sí, ¿la ceremonia de entrega continuará? Señorita Liu, ¿es cierto lo que dice Chen Xiao? Yo. ¿Te resulta difícil decirlo? Yo lo diré por ti. Chen Xiao, ¿qué quieres hacer? Me has hecho sufrir tanto, ¿cómo puedo perdonarte? A esta pareja de enamorados los haré. Convertir a la familia Liu en el hazmerreír de Jingai. La razón por la que la familia Liu quiere cancelar el compromiso es completamente por Liu Chen. Ella tuvo una aventura y se sienten avergonzados. De nosotros, padre e hijo, Liu Chen es adúltera. Es ella. Chen Xiao, ya basta. No te hagas quedar mal. Todos lo han visto, este desvergonzado. Incluso me amenaza desde que regresó al país. Siempre me ha evitado, pero siempre está con ese amante, enredándose todos los días. Si no fuera por la coincidencia de ayer, cuando mi amigo los vio en el hotel, yo seguiría en la ignorancia, hijo. ¿Es verdad lo que dices? Ella es una joven de buena familia. ¿Cómo pudo hacer algo tan deshonroso? La señorita Liu aún no ha hablado. No podemos solo escuchar a Chen Xiao, señorita Liu. ¿Es verdad lo que dice Chen Xiao? Sí, conocí a Xiao Yu hace 3 días. Me enamoré de Xiao Yu a primera vista. Escándalo, esto es definitivamente un escándalo, señores. Aunque Liu Chen me traicionó primero, no voy a cancelar el compromiso. Chen, hemos estado juntos por años. Creo que fue solo un momento de confusión. Si te arrepientes de verdad y me pides disculpas, te perdonaré. Y me casaré contigo, como lo acordamos. Bien, entonces te pido que te mires en el espejo. Liu Chen. No estoy loco, tú estás loca, llena de mentiras. Distorsionando la verdad. Mala mujer, ¿no te importa la vida de tu hermano? ¿Por qué no hablas más fuerte, para que todos escuchen tu voz? Está bien, yo quería dejarte algo de dignidad, pero me obligaste, señores. En este USB hay un vídeo. Es Liu Chen con su amante Xiao Yu, besándose en el hotel. Si quieren saber la verdad, solo tienen que verlo. ¿Quién está distorsionando la verdad o quién es la infiel? Correcto, correcto, no queremos esa nuera. Expónganlos, papá, no te metas, yo tengo un plan. ¿Tu adúltera? Golpeaste a mi precioso hijo. Viejo imbécil, ¿te atreves a tocar a mi hija? ¿Me las pagarás? Hoy fue un día especial. ¿Quién iba a pensar que veríamos algo así? ¡Qué espectáculo tan emocionante! ¿Habrá un giro inesperado en la trama? ¿Quién está diciendo la verdad aquí? Basta, dejen de pelear. Quiero saber la verdad. ¿Por qué no miras el vídeo, Chen? Te doy una última oportunidad. Una vez que muestre el vídeo, si quieres mi perdón, no será tan fácil. ¿Qué es lo que quieres? Además de lo que ya me prometiste, quiero que te arrodilles en público y hagas 30 reverencias, mientras te das bofetadas, y me suplicas que te perdone, traicionera. Chen Xiao, ¿qué ganas con destruirme? ¿Te gusta tanto llevar cuernos? Solo quiero el dinero de la familia Liu. La reputación no me importa, ¿qué tal? ¿Ahora tienes miedo? Debes pagar por lo que acabas de decir, Liu Shaojie. Perderás un dedo por esto, señor Chen. ¿De verdad vamos a mostrar el vídeo del USB? Sí, proyéctalo en la pantalla grande. Quiero que todos lo vean. Chen, ¿no te ibas a casar pronto? ¿Qué haces aquí jugando? Apágalo, apágalo. El espectáculo acaba de empezar, ¿por qué tanta prisa? Con este vídeo, no hay forma de que Chen no pague. Dile a tu novia. ¿Crees que no puedo acabar contigo? ¿No es esto del caso de la explosión del autobús hace unos días? ¿Realmente Chen Xiao la mató? Tonterías. Solo estaba hablando. Yo no la maté. Aunque no la mataste con tus propias manos, pagaste para que lo hicieran. Liu Chen, ¿estás loco? ¿No te importa tu hermano? ¿Estás diciendo que no te importa la vida de tu hermano?
¿Qué quiere decir? ¿Acaso Chen Xiao realmente secuestró al joven maestro Liu? Esto se pone cada vez mejor, disfruta el espectáculo. Hijo, ¿secuestraste al joven Liu? No, papá, no digas tonterías. Te demandaré por difamación, papá, vamos a casa. No me casaré con esta loca. ¿Cómo sigue este espectáculo? En la ceremonia de sucesión de mi hija causando problemas. ¿Qué pasa? Se descubrió todo. ¿Crees que puedes irte así? ¿Crees que Liu Wei-san es de barro? ¿Seguridad? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué limitar mi libertad personal? Usted está en detención ilegal. Eres una bestia llena de sangre. Tú también hablas de ley. ¿Eres digno? Todos estoy enamorado de Xiao Yu. Pero eso también fue después de que Chen Xiao cometió un crimen contra mí. Yo Liu Yinchen no le debo nada. En cambio Chen Xiao, durante mi compromiso, compra homicida tras extorsión. Más ayer, forzó la medicina después de ser expuesto por mí. Trata conmigo. Ayer si no fuera por Xiao Yu para ponerse de pie y rescatarme, me temo que ya me habría caído. Las garras de este animal soy él y yo. La verdadera razón de la disolución del matrimonio. Sí. Mi hija habló de esto anoche. Estoy tan enojado que no puedo esperar para encontrarte en la casa de Chen. Te estoy buscando, porque pensé en la ceremonia de sucesión. Ya les he notificado a mis colegas. Así que después de esto, ve a ti. Inesperadamente me atreví a morder. Este tipo de cosas que hizo Chen Xiao son ilegales y criminales. Es una bestia si no me hubiera casado con una persona así. Cállate de mí. ¿Qué pasa con tu comportamiento caballeroso habitual? ¿Por qué no lo instalas? Todos pueden ver claramente. Esta es la verdadera cara de Chen Xiao. Buen sueño. Lo admito, ¿sí? Soy un gran problema con ella. Pero dijiste que te maté. Quiero pruebas, ¿verdad? Tengo un vídeo en la mano. ¿Por qué hay un fantasma en mi corazón? Tienes un fantasma. No hay fantasma en tu corazón. No puede tener un vídeo. Las pocas veces que me encontré con él no tuvo la oportunidad de grabar. No puedo ser engañado por él. ¿Por qué estoy en pánico? Solo déjalo ir. Si no puedes probar que maté a alguien, tenga cuidado, los demandaré por difamación. Les digo que se van a la quiebra. Es algo que no pueden soportar. Hijo, ahora mismo llamo a la policía. Si no pueden presentar pruebas, les quitarán la libertad y los arrestarán a todos. ¿Por qué tanta prisa? La llamada, hay que hacerla. Además de llamar a la policía, tengo algunos amigos que no pueden venir al lugar. Pero también quieren saber qué está pasando aquí. Wei San Shaojie todavía está en sus manos. ¿No se desesperarán? Tranquilo, no hay prisa. Yinchen sabe lo que hace. Mejor veamos qué pruebas puede presentar Xiao Yu. Me estoy desesperando. ¿Vas a mostrar el vídeo o no? Si la verdad es evidente, ¿qué estamos esperando? Maldita sea, me asustaste. ¿No es ese Zuan Bifan? Liu Yinchen, ese maldito. Obviamente quería engañarme con un vídeo falso. Menos mal que no caí. Liu Yinchen, te advierto, te advierto. Calumniar a alguien de asesinato también puede ser castigado. Te aconsejo que ahora mismo te arrodilles y me pidas perdón. Todavía puedo perdonarte algunas cosas. Todavía tienen solución. Esto no puede ser. Esto no soy yo. LV Chao, hoy te vengaré. Boy Chen Xiao realmente mató a alguien. Todavía no se ve bien la cara, esperemos un poco, esperar que ese no soy yo. Xiao Yu, Liu Yinchen. Hicieron un vídeo y le pusieron mi voz. Quieren manchar mi nombre. Tu método es demasiado infantil. El vídeo no ha terminado, ten un poco de paciencia. ¿Qué vídeo? Yo nunca estuve en ese lugar. Puedes pasarlo 1000 veces, no sirve de nada, mira. El asesino se dio la vuelta. Realmente es Chen Xiao. ¿Cómo es posible? Hijo, rápido dile a papá que esto no es verdad. Chen Xiao, cometiste un asesinato. Las pruebas son claras, ¿qué más puedes decir? Tonterías, ya lo sé. Ahora estás jugando con el cambio de cara con IA, ¿verdad? ¿Qué cambio de cara con IA? Este es el vídeo de tu asesinato a LV Cha. ¿Qué está pasando? ¿Cuántas personas mató realmente Chen Xiao? No saquemos conclusiones aún, y si el vídeo es realmente falso, ¿por qué todos me están mirando?
Ese vídeo es falso, me están incriminando. ¿Estás tan seguro de que esa persona no eres tú? Entonces, ¿te atreves a responderme algunas preguntas? Tengo la conciencia tranquila, pregunta lo que quieras. Si no puedes formular ninguna pregunta, entonces mi hijo es inocente y toda tu familia Liu debe arrodillarse ante nosotros para disculparse con mi hijo y conmigo. Y deben compensarnos con más de la mitad de los bienes de tu familia Liu. Xiao Yu, yo creo en ti, papá. Papá, ¿estás de acuerdo? Ya estoy jubilado, ahora tú eres quien toma las decisiones en la familia Liu. Haz lo que tengas que hacer. ¿Admites o no que tienes una relación con la mujer del vídeo Chenli? 1. ¿No lo habéis visto todos ya? Entonces Wang Lian, Sanqian y Chenli. ¿Te han chantajeado alguna vez? Sí, ya lo resolví con dinero. Exacto, usaste dinero para resolverlo. Usaste dinero para contratar a la banda Serpiente Venenosa. La banda Serpiente Venenosa no es esa organización subterránea buscada por la policía. Chen Jiao es un hombre de negocios. ¿Cómo diablos se relacionó con ellos? ¿Qué banda Serpiente? No la conozco. Los conoces, los utilizaste. Con tu identidad como accionista de 7 días de romance. ¿Sabías que esas 3 personas después de recibir el dinero planeaban escapar en un autobús turístico? Entonces enviaste a un asesino disfrazado de conductor. Para eliminarlos a los 3 el asesino se apellida Wan apodado Laogi, ¿verdad? 1. No entiendo nada de lo que estás diciendo. Descubriste que Chenli no llevaba el USB encima, así que para destruir pruebas, decidiste acercarte deliberadamente a LV-cha, la mejor amiga de Chenli. ¿No tengo razón? Tonterías. Ni siquiera la conozco. Fingiste acercarte a LV-cha y aprovechaste para buscar el USB en su casa. Si no hubiera estado prevenido y no hubiera pedido a mi amigo vigilar con unos binoculares, aún no sabríamos que además de ser una persona despiadada, eres también alguien que le gusta oler medias de mujeres. Un asqueroso pervertido. En el vídeo realmente estaba Tu madre oliendo miente, miente, él no soy yo. Ustedes son los que aman los calcetines de seda. Descubriste que mi amigo te vigilaba, así que volviste y mataste a mi amigo Wanbo. Mataste a LV-cha, no solo eso. También descubrimos en el vídeo que él era homosexual. Tú eres homosexual, toda tu familia es homosexual. Asesino pervertido, si no eres tú, ¿quién es? Él se llama Zuan Bifan. ¿Cómo sabes que es Zuan Bifan? Me engañaste. Si te engañé. El vídeo fue creado por IA, el diálogo también fue doblado después. No tengo ninguna evidencia, todo lo que hice fue para que dijeras el nombre de Zuan Bifan. ¿Realmente Chen Jiao contrató a un asesino? El nombre del asesino ya salió. ¿Cómo puede ser falso? Zuan Bifan y Laogi son asesinos de la banda de las serpientes venenosas. Contrataste a ellos por tu propio beneficio. Mataste a un autobús lleno de pasajeros inocentes, mataste a Wanbo, mataste a LV-cha. Si no fuera por la suerte de Liu Chen y yo, también habríamos sido víctimas de tu veneno. Eres un asesino. No lo hice, nunca pensé en matar a Liu Chen. Lo que quería era cubrir la verdad poco a poco, después quería vivir bien con ella. Todo lo que hice fue porque la amo. ¿Tú mismo te crees lo que dices? Chen, tienes que creerme. Realmente te amo, maldito. Cierra la boca, alguien deténganlo. Llama a la policía. No, papá, sálvame. No quiero ir a prisión, ayúdame. Vete. Liu Wei-san, mi familia Chen en Jingai ha alcanzado esta posición gracias a la base acumulada por generaciones de mi familia Chen y las conexiones de cientos de años. Hoy han humillado a mi hijo. Han manchado el honor de mi familia Chen. Prepárense para enfrentar la venganza total del grupo Chen. Viejo tonto. ¿Cómo es tu hijo? ¿No lo sabes en tu corazón? En este momento, ¿todavía me culpas? ¿Fue mi familia Liu quien lo humilló? Si tiene otra vida, edúcalo bien. Mi hijo, aunque mate y queme, cometa crímenes, yo puedo simplemente gastar algo de dinero y usar mis conexiones para arreglarlo. No necesito que la familia Liu me dé lecciones. Viejo imbécil. Malcriar a un hijo es como matarlo. Tu hijo tiene lo que se merece. No puedes escapar de la responsabilidad. Ustedes me obligaron. Ya he matado a gente. ¿Te atreves a aceptar este trato? Parece que no. Quieren la vida de Liu Shaohie. Si no regreso, Liu Shaohie morirá sin duda. Wei-san, tienes que salvar a Shaohie. No puede morir. Tranquilo, Shaohie estará bien, Wei-san. Wei-san, ¿qué quieres decir con eso? Ya estás en un callejón sin salida y todavía nos amenazas. Déjalo hablar. Quiero ver qué condiciones va a poner. Quiero 5.000 millones y un boleto al extranjero. Si llego sano y salvo, liberaré a Liu Shaohie. ¿Por qué crees que aceptaría? Todos saben. Liu Shaohie no solo es tu hermano de padre, también te salvó la vida. Si descuidas su vida, entonces eres una persona fría y despiadada, ingrata en Jingai. ¿Quién querrá hacer negocios contigo, serpiente? Eso es todo.
Eso es todo, no soy codicioso, solo 5.000 millones. Para la familia Liu eso no es nada. Es solo cuestión de... Toma algunos pedidos más, ¿no es así? He sido bueno contigo. Pensé que con el estilo del joven Chen nos harías arrodillarnos y suplicarte. Vete al diablo, ¿qué tiene que ver contigo? Lo que él dice es lo que yo digo. Liu Qingchen, ¿no quieres la vida de tu hermano? Por supuesto que quiero la vida de mi hermano, pero no daré ni un centavo. ¿Qué quieres decir con eso? Lo que queremos decir es que no aceptamos tus condiciones. ¿Por qué no aceptarías? ¿Cómo se atreven a no aceptar? Si es así, entonces no me quedará más remedio que tomarle una pierna a Liu Shaojie. ¿Cómo es posible? Hijo. ¿Estás bien? Estoy bien, mamá, no llores. No llores, no llores, ¿cómo es posible? Cuando llamaste deberías haber estado en alta mar. ¿Cómo pudiste volver tan rápido? Porque en ese momento él no estaba en alta mar, la persona que contestó el teléfono tampoco era de los tuyos. No te muevas, levanta las manos. ¿Hay algún contacto? ¿Dónde es el punto de encuentro? Habla. Anoche ya llamamos a la policía. La policía ya estaba emboscada en la villa, esperando que llevaran a cabo el secuestro para atraparlos a todos. No es posible, no podías saber que iba a secuestrar a Liu Shaojie. ¿Recuerdas anoche esa habitación del hotel? Vas a secuestrar a su hermano. ¿Cómo puedes llamarlo secuestro? Solo lo estamos ayudando a cuidarlo unos días. Liu Yinchen y yo estábamos justo al lado en el hotel. Su plan criminal. Lo grabé palabra por palabra y se lo entregué a la policía. ¿Tú ya sabías todo esto? ¿Y todavía te atreves a engañarme? ¿Quién eres realmente? ¿Cómo es posible que tengas un micrófono oculto? ¿Recuerdas a Wang Bo? ¿Quién es Wang Bo? Claro que no lo recuerdas ni siquiera. Sabes sus nombres. Porque gente como ustedes considera sus vidas como basura. Sin valor alguno, este micrófono oculto es de Wang Bo. Te lo regalo. Que tengas un buen viaje. Ahora mismo los voy a enviar al otro mundo. Bajen las armas o dispararemos. Oficial, no disparen, por favor, déjenlo ir. No se metan con mi hermana. Justo ven aquí, desgraciado. Nadie se mueva o lo mato. Oficial, no disparen, soy el presidente del grupo Chen. Puedo darles mucho dinero. Por favor, déjenlo ir, ¿de acuerdo? Vete al diablo. Si no fuera porque arruinaste el grupo, terminé en este estado lamentable. ¿Crees que yo podría llegar a este punto? Ya no tienes salida, ríndete. ¿Quién dice que no tengo salida? Todavía tengo esto. Deja ir a mi hermano y podemos negociar. De acuerdo, como dijimos antes. 50.000 millones y un boleto al extranjero. Tan pronto como aterrice lo dejaré ir. Está bien, acepto. Está bien, te daré el dinero. Pero si te doy el dinero y no liberas a mi hijo, ¿qué hago? No estás en posición de negociar ahora. Libera a mi hijo. ¿Qué tal si yo soy tu rehén? ¿Cómo no se me ocurrió? No te muevas. Quiero que Liu Yinchen lo intercambie. Está bien, yo lo intercambio. Espera, comparado con Inchen. La persona que más odias debería ser yo, ¿no? Yo lo intercambio. Xiao Yu, ¿qué estás haciendo? Esto es asunto de la familia Liu. ¿Por qué te metes? Lo que dije fuera del lugar era verdad. Quiero hacer algo por ti, Chen Xiao. ¿Sabes? Desde que apareciste hoy. Ya estabas en nuestro plan sin saberlo. Para mí eres un payaso. ¿Un pobre diablo? ¿Quién te crees? ¿Quieres que te compadezca? Yo solo quiero a Liu Yinchen. Nuestra actuación fue buena, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para que lo sueltes? ¿No te das cuenta? Cuando estás muy serio. ¿Cómo me esfuerzo para no reírme? Sin el grupo Chen. Para mí eres un idiota. Cállate. El grupo Chen no tiene nada que ver contigo. ¿Te apellidas Niu? Si Niu, el chofer de aquel entonces. Cállate. Falsificación de identidad, falsificación de títulos. Ni siquiera conoces a tu propio padre. Solo por el dinero de la familia Chen pareces una persona decente. Pero en realidad, eres un completo mentiroso. Te mataré, ven aquí. Intercámbialo con él. Libera a Liu Shaojie. No te vayas, primero átate y ven despacio. No confío en ti. Xiao Yu, no tampoco te dejaré ir. Prefiero morir yo a que mueras tú. Soy un inútil que no sirve para nada. Tú vales más que yo, cuídate. Ven despacio así. Primero te quitaré media vida. El maldito se lo merece. Ya está bien, ya está bien.
Liu Yinchen, nunca quise matarte desde el principio. ¿Por qué me tratas así? Ni como fantasma los dejaré en paz. En nombre de la policía les agradezco a ambos. Según las pistas proporcionadas por el señor Xiao, hemos acabado con la banda de serpientes. Los pocos fugitivos restantes no deberían volver a la ciudad de Jingai en poco tiempo. Tarde o temprano los atraparemos. La familia Chen está acabada después de esto. ¿Quién se atrevería a colaborar con ellos? Pensé que la familia Liu tendría doble felicidad. Pero surgieron imprevistos. El director Chen causó tanto caos hoy. ¿La ceremonia de sucesión continuará? Por supuesto que sí, el criminal Chen Xiao ya está arrestado. Mi hermano Liu Shaojie ya está rescatado. El grupo Liu, con el testimonio de todos, ayudó a la policía a resolver un gran caso. ¿No es eso motivo de celebración? Después de tantos cambios aún puede sonreír con calma. La señorita Liu tiene una gran visión. El grupo Liu tiene una heredera así. No hay que preocuparse por el éxito del negocio. Jajaja. Bien. Yo, Liu Weisan, anuncio aquí que a partir de ahora renuncio al puesto de presidente del grupo Liu y será ocupado por mi hija Liu Yinchen. Permítanme presentarles a mi prometido Xiao Yu. Saludos a la señorita y al señor. Yo también soy una persona común. No es necesario que me traten así. Sí, señor. Dejen, hagan lo que quieran. Yinchen, tu madre y yo iremos a disfrutar de nuestro mundo. Los asuntos de la empresa quedan en tus manos. No te preocupes, papá. Tú, chico, aprende más sobre los asuntos de la empresa. Esfuérzate para poder manejar todo por tu cuenta. El yerno de Liu Weisan no puede ser menospreciado. Acierto. No molestes a nuestra Yinchen. Entendido, tío. Papá. Ja, ja, ja. Yinchen, tu hermano. Tía, no te preocupes, cuidaré bien de mi hermano. Me siento tranquila dejándolo en tus manos. Está bien, entonces vamos. Vayan con cuidado. ¿Por qué aún no hemos pasado el nivel? Solo faltaba un poco. ¿En qué me equivoqué? Inútil. Todo tendrá que empezar de nuevo. Ah. Hermano, ¿qué pasa? Estaba jugando y me enojé porque no podía ganar. Y accidentalmente volqué el jarrón. No pasa nada, en un rato. Le diré a la empleada que lo limpie. Oh, entonces. ¿Significa que puedo hacer lo que quiera? Yinchen, tu hermano. ¿Qué está pasando realmente? Este asunto se remonta a antes de que me fuera al extranjero. Después de que mi madre falleció, la tía Sam vino a buscarme a casa con mi hermano. En ese momento ni siquiera les di una buena cara. Mi hermano siempre trataba de complacerme. Hasta que un día... Hermana. ¿Por qué me sigues? Soy tu hermano, vine a recogerte de la escuela. ¿No es eso normal? No tengo hermano, ustedes son solo unos ladrones que irrumpieron de repente en mi casa. Oye, ¿qué tal si te llevo la mochila? ¿Te parece? Dámela. Suéltala, no la necesito. Suéltala. ¿Qué haces? Liu Shaojie, despierta. Liu Shaojie, hermano. Hermano, despierta, hermano, ayúdame. Les ruego que me ayuden. Hermano, despierta, por favor. Después de que despertó, se convirtió en lo que es ahora. Yinchen, no tienes que culparte. Esto fue solo un accidente. No todo esto es mi culpa. ¿No te parece curioso? Sanman Li es mi madrastra. Liu Shaojie es mi medio hermano. ¿Por qué es mayor que yo? Ella es la madrastra en teoría. Liu Shaojie debería ser menor que tú. ¿Por qué? Mi madre fue la amante.
Temía que Liu Shaohie le robara el amor de papá. Por eso siempre lo atacaba. Si no fuera por mi egoísmo y oscuridad, no se habría convertido en lo que es ahora. Tú no lo hiciste a propósito. Yo te ayudaré a cuidarlo. Siempre hablas de mí, nunca hablas de ti. ¿No le vas a contar a tus padres sobre nuestra boda? Yo crecí en un orfanato. Lo siento, no lo sabía. No pasa nada, la directora es como mi madre. Por cierto, hace mucho que no la visito. Acompáñame a verla. Vale. Directora mamá. Xiaoyu, ¿cómo es que tienes tiempo de visitarme hoy? Hace mucho que no te veía, te extrañaba. ¿Cómo está tu artritis? Estoy vieja, cada vez peor. Mira, ya no puedo dejar la silla de ruedas. Hola, directora Wang. ¿Quién es esta? Esta es mi prometida, bonita, ¿no? Ay, qué bonita, muy bonita. Eres un pillo siempre callado. Y ahora haces algo tan grande. Encontrar una novia tan buena. ¿Cuándo se casan? Estamos decidiendo la fecha de la boda. Queremos que usted sea nuestra madrina. ¿Le parece bien? Claro, claro, sería un honor. Siempre y cuando no me desprecien por ser una anciana estaré bien. ¿Cómo podríamos despreciarte? No lo haríamos. Ven, ven, déjame mirarte bien, niña. ¡Ay, qué hermosa eres! Te digo algo. Xiaoyu, ese muchacho, aunque ahora no tenga dinero. Y además es travieso, parece un niño. Pero tiene buen corazón, es bondadoso y de buena calidad. En el futuro será alguien que hará grandes cosas. Mamá directora, ¿me estás elogiando o criticando? Por supuesto que te estoy elogiando. Ya que Xiaoyu te llama mamá directora. ¿Puedo llamarte mamá directora también? Ay, soy tan feliz. Mamá directora. Esta tarjeta tiene 5 millones. Es una donación que hago en nombre del grupo Liu al orfanato. 5 millones no puedo aceptarlo. Es demasiado. Por favor, acéptalo. Chica, ¿a qué te dedicas? Es la presidenta del grupo Liu, este dinero no es nada para ella. Veo que tu silla de ruedas está un poco vieja. Te compraré una nueva, mi hermano también es discapacitado. Así que sé un poco sobre sillas de ruedas. ¡Ay, qué bien! En nombre de nuestro orfanato y de todos los niños, les agradecemos, muchas gracias. Discapacitado, silla de ruedas. ¿Por qué tengo una sensación extraña? Mamá directora es realmente una buena persona, tan amable y cariñosa con los niños. No es de extrañar que te haya criado tan bien. Xiaoyu, te estoy hablando, Xiaoyu. ¿Qué te pasa? Desde hace un rato estás preocupado. No sé, al ver la silla de ruedas de mamá directora. En mi corazón, de repente sentí algo que no puedo explicar. Parece que algo importante lo he pasado por alto. Es cierto. Explosión, asesinato, secuestro. Estas cosas una persona común quizás no las experimente en toda su vida. Y nosotros las vivimos en solo 3 días. Es normal que tengas mucha presión psicológica, no te estreses. Tienes razón. Ahora cierro los ojos. Mi mente está llena de Wan Boe Cha y los pasajeros del autobús. Afortunadamente todo ha terminado. Si no, te ayudo a desestresarte. ¿Cómo desestresarme? Bueno, lo sabrás cuando vayas. Ay, todo ha terminado. ¿Esta es la forma de desestresarme que me dijiste? Sí, antes cuando me sentía mal, venía aquí y gritaba a la montaña. Inténtalo tú también. Ay, no, déjame respirar, estoy muy cansado. Ay, ¿Puedes hacerlo? ay. ¿Aún te atreves a decir que no puedo? Ay, ¿qué haces? No corras.
Si el tiempo pudiera detenerse para siempre en este momento, sería maravilloso. ¿Todavía no te has dormido tan tarde? Todavía siento que algo está mal, pero no sé dónde está el origen. Ay, vuelve a casa y duerme bien. Quizás mañana lo pienses. En Chen. MMM. Lo pensé. ¿Recuerdas lo que dijo Chen Xiao antes de ser arrestado? Dijo que nunca pensó en matarte. Sí lo dijo. Ay, ¿por qué lo mencionas ahora? Es un fastidio. ¿Cómo se explica la explosión del autobús? El asesino llamado Lao Gui dijo que mataría a todos en el autobús. Entonces yo probablemente aparecí en el autobús por casualidad. Y Chen Xiao después de que me bajé. Le dijo que matara a todos. No hay nada malo en eso. Muy mal, yo reservé el boleto. Un día antes del accidente, incluso si supieran que iba a subir, nunca podrían haber sabido que tenía superpoderes y te llevaría a bajar antes. Tienes razón. Entonces, ¿qué quieres decir? Su plan original era matarte también. ¿Por qué? Chen Xiao no tiene ninguna razón para matarme. Es lo que no logro entender. Ustedes solo están comprometidos, no son marido y mujer legalmente. Incluso si Chen Xiao te matara, no podría heredar la fortuna de Liu, incluso si es un vago. No es posible que no entienda algo tan básico de la ley. ¿A menos que qué? A menos que quien quiera matarte sea otra persona. Xiao Yu, ¿has bebido demasiado? Esconde bien y llama a la policía, yo voy a asegurar la puerta. Ah, no voy contigo, mi hermano todavía está abajo. ¿Quién es? Mal. Hermano, no abras la puerta. ¿Quiénes son ustedes? Hermano. Hermano, detente, no corras. Xiao Yu, las llaves del coche. No me sigas, es muy peligroso, podríamos morir. Baja rápido, no estorbes o no los alcanzaremos. Le instalé un rastreador de señal a la consola de mi hermano. Sigamos la señal. Inchen, escúchame, dame el teléfono, baja rápido. Espera a que llegue la policía. Aunque tenga que morir. Moriré contigo. La señal desapareció aquí. Mira su coche. Deben estar en este almacén, entremos. Vale. Xiao Yu, aquí está muy oscuro. Lao Gui, Zuan Bifan. Sé que están aquí, salgan. ¿Ustedes solo quieren dinero? ¿Cuánto quieren? Díganme, podemos negociar. Impresionante, ¿cómo encontraron este lugar? Hermano. ¿Qué haces? SHH más bajo. Ah. No te alteres. Dime lo que quieres. Ustedes hacen esto solo por dinero, ¿no? Díganme cuánto dinero quieren. Ahora soy el presidente del grupo Liu. Puedo satisfacer todas sus demandas. Dinero. Jajaja, más que el dinero. Estamos más interesados en ti. Xiao Yu. Deberías dejarme en paz. Es imposible que me gustes. ¿En qué momento estamos para estar bromeando? Él es homosexual. Jajaja, realmente eres gracioso. Ah, sabes muy bien de lo que estoy hablando. Pero evitas el tema. ¿Quieres distraer mi atención estos trucos? Para expertos como tú y yo. ¿No son demasiado infantiles? Me estás insultando, realmente estás temblando. Ustedes dos tiren sus teléfonos.
Lo siento. Aquí hay un bloqueador de señales. Tenemos toda la noche para jugar. Ahora respóndeme una pregunta. Dime. ¿Quién eres? Habla. Hermano. Mi identidad y antecedentes. Y mi dirección no los conocen ya. Soy solo una persona común. ¿Qué más quieren saber? Estás mintiendo. Una persona común sabría nuestra identidad hace 3 días en el autobús. Si no hubieras obtenido información de antemano, ¿habrías determinado mi identidad? Y la primera vez que nos vimos en el café, reconociste que era un asesino incluso en la casa de LV Cha. Pudiste llamarme por mi nombre real. Ahora dices que eres una persona común. ¿A quién estás engañando? Si te digo que tengo superpoderes, ¿me creerías? ¿Crees que somos tontos? Hermano. Im Chen, cálmate. Ya lo dije, este chico es muy terco. No hay otra opción, actúen. Ah, no, ¿cuánto dinero quieren? 1.000 millones, 10.000 millones te lo daré. Chica. Hasta ahora no lo has entendido. No nos falta dinero. Lo que nos falta es una respuesta. Justo hoy estamos aquí, para terminar la pelea que dejamos pendiente la última vez. Este chico está tan arrogante como un toro. Si nos enfrentamos directamente no podremos ganar. Mejor inventamos una identidad y ganamos algo de tiempo. Seguro que se nos ocurrirá algo. Ustedes ahora están siendo buscados por la policía. Corren un gran riesgo al volver. Solo para averiguar quién soy yo es un precio muy alto. Allá no te escondes. Te has delatado. Si soy yo. SHHH ahora no me interesa. No importa quién seas, primero peleamos. No. ¿Qué estás haciendo? Hermano mayor. Me rindo. ¿Qué demonios está pasando? Devuélveme el golpe, te dije que devolvieras el golpe. ¿Me estás menospreciando? Basta, no peleen más, él realmente es solo una persona común. ¿Estás bien? No entiendo. ¿Corren tanto riesgo, secuestran a Liu Shaojie? ¿Solo para saber mi identidad? ¿Qué ganan con eso? Ahora no actúas. ¿O dices la verdad? Si no lo haces una y otra vez, saboteas nuestros planes. Tú solo conoces la identidad de todos nosotros. Cualquier organización de asesinos en el mundo no te dejará con vida si no actúas. No nos culpes, muere. Xiaoyu. Liu Shaojie actúa. No te muevas. Deja el arma o lo apuñalo. Hermano, tú. Ya está. ¿Y tu pierna? Dejemos eso de lado, primero atémoslos. De acuerdo. ¿Cómo no supiste? Porque tengo superpoderes, es verdad. ¿Tu superpoder es curar? Claro que no. Deja de hacerte el misterioso y dime rápido. ¿Cómo supiste que mi hermano no estaba enfermo? ¿Recuerdas a la madre directora? ¿Cómo va esa articulación? Usé mis superpoderes para revisar la identidad de tu hermano. En su placa de identificación no había ninguna enfermedad registrada. Por eso decidí que es una persona sana y normal. Hermano, ¿por qué nos has estado ocultando esto? Si no lo hiciera, ¿cómo podría papá darle los derechos de sucesión del grupo Liu a ti? Sabes que desde pequeños nunca he querido competir contigo por nada. Hermano, ¿por qué eres tan tonto? Esas cosas deberían ser tuyas desde el principio. Xiaoyu, realmente solo eres una persona común. ¿No es obvio? Si tuviera algún poder, ¿crees que estaría golpeado así? Entonces, tú y mi hermana realmente se conocieron en un autobús turístico por casualidad. ¿No es así? El cielo me favoreció. Y me dejó encontrar una esposa tan hermosa. Qué molesto, siempre tan adulador.
Entonces eso significa que te encontraste con Zuan Bifan. Lo seguiste hasta la residencia de LV Cha. Y usaste una linterna láser y binoculares. Para ahuyentarlo. Todo esto no fue planeado, sino una coincidencia. ¿Qué plan? Para nada. En ese momento casi me muero del susto. El láser y los binoculares. ¿Cómo sabes esos detalles? Porque todo esto me lo dijo él. Hermano, deja las bromas y regresa rápido. ¿Crees que estoy bromeando contigo? Ya veo. La persona que quiere matar a Inchen eres tú. Exacto, todos estos años. La persona que ha querido matarte siempre he sido yo. Chen Xiao no era más que un peón que utilicé. Le di al inútil tantas oportunidades, tantas veces. Pero ni una sola vez pudo aprovecharlas. Al final tuve que hacerlo yo mismo. ¿Por qué? Cállate. Tu hijo de una amante, no tienes derecho a llamarme hermano. Si no fuera por ti y tu madre, viviendo en la casa de Liu, mi madre no habría sido obligada a abandonar a Liu Waisan. Ahora que tu madre ha muerto, ella tiene la oportunidad de volver a su propio hogar. ¿Sabes lo difícil que ha sido para ella todos estos años? Los rencores de la generación anterior que tienen que ver con Inchen. Tú también cállate. Esto es un asunto de la familia Liu. Un extraño como tú no tiene derecho a opinar. Si me odias tanto, ¿por qué me salvaste aquel año? Salvarte. ¿Estás loco? Déjame contarte bien lo que pasó aquel año. No lo necesito. Vamos, hermano. Suelta. Muere. Desde el momento en que volví a la familia Liu, no he dejado de pensar en matarte. He estado escondido en la familia Liu todos estos años, solo para este día. Así que todo este tiempo me has estado engañando. En resumen, ella es tu media hermana. ¿Es necesario que seas tan despiadado? Exacto, porque al matarla, el grupo Liu será completamente mío. Actúa. Espera, ¿Tienes alguna última palabra? no lo entiendo. ¿Podrías dejarnos morir en paz? Ja 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 ja. Hoy estoy de buen humor. Así que te dejaré morir en paz. Me trajisteis aquí. Ya teníais la victoria asegurada. ¿Para qué montar todo este teatro? ¿No sería más fácil matarme directamente? Es porque eres demasiado astuto. Temíamos tu trasfondo. Pero resulta que solo eres un tipo normal. Todo esto fue una coincidencia. Pensamos en innumerables posibilidades, pero nunca imaginamos que tendría superpoderes. Muy bien, ya está. Tu curiosidad está satisfecha, ve en paz. Déjenla ir, usaré mis superpoderes. Para trabajar para ustedes. Idiota. El dinero es el verdadero superpoder en este mundo. Cuando herede el grupo Liu, podré hacer lo que quiera. Tus pequeños trucos no significan nada frente a mí. Señor Liu, después de que esto se resuelva, no olvide nuestra promesa, no se preocupe. Cuando el grupo Liu absorba a la familia Chen en el extranjero, seré el único que colabore con la banda serpiente. Entonces, feliz cooperación por adelantado. Señor Liu, ¿puedo proceder ahora? No te acerques. Eres un idiota en la familia Liu. No te dejarán ser el heredero. Es fácil de explicar. Diré que la banda serpiente lo hizo por venganza. Secuestraron a Liu Inchen aquí y yo, para salvar a Inchen, recibí un golpe en la cabeza que presionó los nervios de mi pierna y de repente me recuperé. Tanto mi inteligencia como mis piernas ahora funcionan. ¿No crees que es una buena explicación? Jajaja, sí, es bastante razonable. ¿No estabas de viaje? ¿Por qué estás aquí? No he resuelto los problemas en casa. ¿Cómo puedo dejarlos solos en casa? Salí de viaje con gran fanfarria con el propósito de descubrir quién es el que está en contra de la familia Liu. Lo que nunca imaginé es que esa persona fuera tú. Mi propio hijo. Shao Jie, me has decepcionado mucho. No mereces llamarme padre, mátalos. Mátalos a todos. Llévenlos a la comisaría.
No te acerques. Si te acercas prenderé fuego aquí. ¿O no es gasolina? Saohye, suelta a tu hermana. Aún puedes detenerte, suéltala. ¿Qué? Ahora te preocupas por tu hija. Saohye, yo también me preocupo por ti. Suéltala ya. ¿Estás mintiendo? Nunca me has considerado como tu hijo. Desde pequeño, mi madre y yo fuimos expulsados de la familia Liu. Con mucho esfuerzo logré regresar a la familia. Siempre pensé que sentirías remordimiento por mí, que me tratarías bien, pero tú, por cualquier pequeñez me golpeabas o regañabas. Le diste todo lo bueno a Liu Yinchen. Liu Guaisan. Si no me quieres, ¿por qué me engendraste? Saohye. Eres mi hijo biológico. ¿Cómo podría no quererte? Mi dureza contigo es porque eres el heredero del grupo Liu. Debo ser estricto contigo. Hermano, si quieres el grupo Liu. Te lo cedo, no puedes seguir equivocándote. Cállate, no necesito tu caridad. Las cosas de tu familia Liu son demasiado sucias. No las quiero. Liu Guaisan, haré que te arrepientas toda la vida. Chen. Liu Guaisan, ¿sabes? Una vez te vi como mi ídolo. Fantaseé con convertirme en alguien como tú algún día, pero tú lleno de moralidad y justicia. Falsa moralidad, por una amante. Abandonaste a mi madre y a mí. Fue tú quien mataste a mi ídolo. Saohye, no es así. No te escucharé más. Voy a destruir lo que más amas. Haré que te arrepientas toda la vida, Saohye. No es así, no es que no te quiera. Tampoco los abandoné a ti y a tu madre. Sal, ¿me escuchas explicar? Es demasiado tarde, todo es demasiado tarde. Hermano, espero que te recuperes pronto. Quiero que me recojas de la escuela. Que me lleves la mochila y que algún día me acompañes al altar. Te trataré muy bien. Vamos a tomar una foto. Sonríe, ay hermano. No pongas esa cara, sonríe un poco. Falso, todo es falso. Liu Saohye. Ayer Chen me dijo que te cuidaría toda la vida. Él y tu papá te quieren. Saca Chen, seguimos siendo una familia. Una familia. Entonces vamos a reunirnos abajo, ¿vale? Liu Saohye suelta a Chen. Si tienes odio, descárgalo conmigo. ¿Quién te crees? Quiero que Liu Yinchen muera. Xiao Yu, sálvalo rápido. No te acerques. Ya es tarde. Hijo, ¿estás loco? ¿No te dije que esperaras en el coche? El fuego ya está ardiendo. ¿Qué me dices que espere, hijo? Saohye. Fui impulsivo al principio. Al sacarte de la familia Liu. No fue tu papá quien nos abandonó. Saohye, detente. No sigas equivocándote. Mamá. Ya he matado a demasiada gente. Ya es tarde. Vete. Salgamos juntos, aún hay tiempo. Liu Saohye. Papá, mamá. Yinchen, adiós. A apagar el fuego. Saohye. Rápido, apaguen el fuego. Saohye. Apaguen el fuego. Saohye.
Se acabó, todo ha terminado. Vamos a casa. ¿Estás loco? ¿Cómo se te ocurre agarrar un cuchillo con la mano? ¿Qué importa? Por ti. Puedo incluso perder la vida. ¿De verdad? Entonces esta noche te quitaré la vida. Bueno, ahora está bien. Cheng Xiao está muerto. Liu Shaojie también está muerto. Ahora no hay nadie compitiendo conmigo por el grupo Liu. Realmente me siento muy relajado. Xiao Yu, este asunto. Todavía tengo que agradecerte mucho. El timbre está sonando, voy a abrir la puerta. Xiao Yu, déjame presentarte, este es un amigo mío del extranjero.